una nueva semana con mucho ánimo, con mucha energía y comenzamos de inmediato, pero con polémica, porque finalmente el viernes se terminó el programa juvenil Calle 7 de TVN. Y tal como lo habíamos anticipado, finalmente no fue ni Martín Cárcamo ni Jean-Philippe Cretón, lo que generó una cierta polémica e incomodidad incluso en el mismo equipo del espacio. Además, con el fin de Calle 7 se acaban los programas juvenil en la televisión chilena. ¿Qué es lo que está pasando? Todo en la siguiente nota. ¿Qué es lo que está pasando? Luego de 4 años y 7 temporadas terminó el programa juvenil Calle 7, una final llena de polémicas y grandes ausencias. Todo en la siguiente nota. Finalmente Calle 7 cerró el telón. El programa juvenil de TVN selló su último capítulo con una gran competencia, pero sin duda esta final estuvo marcada por las grandes ausencias de quienes fueron sus animadores principales. Sé que Martín igual estuvo con nosotros, pese a que no estuvo físicamente. Martín estuvo siempre con Calle 7, amaba Calle 7, gracias a él Calle 7 comenzó y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Creo que a Martín nunca se le dio una despedida como se debía. Creo que él se fue nomás. Entonces hubiese sido bonito de que hoy día, como viernes, como el final de Calle 7, hubiese estado. Yo lo recuerdo con mucho cariño, él me ayudó demasiado y le tengo un aprecio gigantesco. El programa, que comenzó el 12 de enero de 2009, pasó por altos y bajos. En sus comienzos partió con la animación de Martín Cárcamo y Karen Dogenbailer, pero esta última solo alcanzó a estar un mes cuando comenzaron los rumores del cierre. Desde entonces el programa juvenil pasó por cambios radicales de formato, contenido, dirección y animación, hasta que finalmente lograron afirmarse en sintonía. Como todo lo que comienza tiene que terminar, el famoso programa de competencia llegó a su fin y sin duda su final se vio opacada por la polémica con el animador Martín Cárcamo. Yo recibí una invitación formal del equipo de Calle 7, del equipo de producción de Calle 7 para ir al último capítulo. Se pidieron los permisos, yo acepté encantado de ir al programa. Mi idea obviamente era poder participar junto a todos mis compañeros y junto a mi ex compañero, ¿no es cierto?, del final del programa, que es un programa que ayudamos a construir todos de a poco. El enojo del animador fue evidente y aunque las razones de su bajada de la gran final no están completamente claras, Cárcamo asegura que alguien no lo quería ir. Yo tengo diferencias con Mauricio Correa, que siempre la ha planteado privada y públicamente, y la voy a seguir manteniendo, digamos, porque opinamos distinto y porque son diferencias profesionales y también valóricas. Me dicen, cuando se habla del tema de Mauricio Correa, no creo, ya que él no tiene relación con Calle 7, no tiene relación con Calle 7, pero como te digo, yo me quiero quedar con lo lindo que fue, sé que él lo estaba viendo, se armó un grupo de WhatsApp en el que él estaba incluido, tiró toda la energía y eso es lo que me quedo, y el cariño de la gente que vio el programa. Mira, no sé si hay una mano negra y si supiera tampoco lo diría, ¿cachai? Porque yo todavía tengo contrato en Televisión Nacional y no puedo hablar nada de eso. Fue una lástima de que Martín no estuviera aquí y Jean-Philippe. Fueron los que empezaron este proyecto y yo quiero mucho a Martín y eso, fue una lástima. No me voy a referir a eso porque eso son decisiones de canal. No lo quiero puntualizar en alguna persona y si alguien cree que pasó algo extraño, que se arregle entre las personas. Nosotros no queríamos mermar eso. Pero las polémicas con el rubio animador no comenzaron ahora. Desde su salida de TVN para conducir el matinal de Canal 13, que Cárcamo ha dejado ver su molestia con Televisión Nacional por no haberle permitido despedirse de su público. Para Martín esta era la gran oportunidad de cerrar de buena forma ese ciclo, algo que finalmente no ocurrió. No tengo idea, era ideal y hasta lógico, pienso yo, que tenían que estar, porque fueron dos personas fundamentales en el desarrollo del programa, pero como dice el dicho, donde manda capitán no manda marinero.
Es así como nuevamente un programa juvenil se cierra. Antes fue el turno de Jingo, más atrás Rojo Fama contra Fama y Mecano. ¿Qué estará pasando con los programas dirigidos a la juventud? ¿Será un público muy difícil de complacer? ¿O será acaso que los formatos escogidos no atraen a los jóvenes de hoy? Finalmente bajó el telón Calle 7 y lo que nos llama la atención es que todo lo que hicieron para que finalmente Martín Cárcamo y Jean-Philippe Cretón no estuvieran presentes en esta gran final por falta de tiempo, finalmente Pancho Rodríguez, que fue el gran ganador de los hombres, termina dedicándole el triunfo a Martín Cárcamo y diciendo en pantalla que le hubiese encantado que él hubiera estado ahí presente. Entonces finalmente le salió el tiro por la culata. No, claramente. Y finalmente, ¿cuál es la conclusión de esto? Que esto termina porque el público juvenil cambió, pero los programas que supuestamente iban dirigidos a ellos quedaron completamente estancados, la polémica, la farándula. Entonces, claramente, por mucho que trataban de hacer algún tipo de transformación ahí, chao, no pasó nada. A mí me llama la atención, fíjate, yo me acostumbré a ser mal pensado, sobre todo cuando uno es periodista, pero ¿sabéis qué? Esto no será una estrategia, digo yo, porque yo no tengo las cifras, pero a mí me da la sensación que en términos de Calle 7, como que estuvo bastante mejor que los últimos promedios del rating que tuvo el programa. Porque bueno, es lo que pasó con Mecano. No tenía que terminar. Porque hubo una polémica asociada, ¿no es verdad? Hubo una polémica asociada y yo no sé si tenga que ver con que no los hayan invitado. Yo creo que la polémica es que los hayan desinvitado. Exacto. Porque tú tenés derecho a invitar a quien quieras a tu casa, pero si lo invitas y después lo desinvitas, es feo. O sea, ¿tú quieres decir que esta mano negra que se acusa que hubo en la bajada de Jean-Philippe y de Martín fue una mano negra intencional? Que dijeron, ¿sabéis qué? ¿Cómo podemos llamar la atención de nuestro gran final de Calle 7? Que si no, seamos sinceros, nadie hubiera hablado en ningún lado de pues Calle llamó 7. la atención. Sí, porque total, así como se acabaron. Claro, fue como final, que ya que se acabó el amor, que saquémosle un último provecho a esta relación. ¿Y ellos, Martín y Jean-Philippe, cayeron redonditos en la mano de esta mano negra? No. Pero a lo mejor Jean-Philippe tampoco estaba tan dentro de esta mano negra. Yo creo que era más Martín Cárcamo, yo creo, porque en definitiva, llevar un rostro de un canal tan potente como es Canal 13 a ese horario, sobre todo donde después Viñuela venía a promocionar su programa, era bastante contradictorio potenciar en otro canal a un rostro de matinal, siendo que el matinal de TVN está yendo... Además, igual es difícil, perdona, igual es difícil, creo yo... ¿Quién está detrás del matinal de TVN? No es por excusar a... No es por exculpar, digamos, a Jean-Philippe o a Martín, pero debe ser muy complicado para ellos poder hacer el análisis si es que a ellos están intentando meterlos en el juego de esta conspiración o de esta trampa. Sí, claro. Pero igual porque ellos participaron del programa. Frente a las diferencias que tiene comunicacional. Claro, ellos se sienten parte del espacio. Pero es que espérense un poco, porque hay que hacer una diferencia entre Jean-Philippe y Martín. Cuando Martín dice que se va a animar el matinal de Canal 13, a él lo sacan de pantalla. Él no se puede despedir de Calle 7. Él le puso el hombro. Él le puso el hombro a Calle 7. Recuérdense que cuando Karen Dogenbailer se va precisamente del programa, cuando anuncia que lo van a cortar, que lo van a sacar, él le puso el hombro. Entonces, de alguna manera, era su gran oportunidad para despedirse y tenía la espinita clavada. Yo creo que la correa se apretó en TVN. ¿La correa se apretó? La correa se apretó en TVN, no quisieron que fuera. Ay, y la industria televisiva está muy movida por estos días, Felipe. Así es, dicen por ahí. Jordi Castell se cambiaría de casa televisiva, pero lo noticioso de todo esto sería Mega. Ustedes dirán, como si hubieran tantos canales. No, Mega es el canal donde está Francisco Quique Morandé, quien se ha mostrado públicamente con algunos resquemores respecto al tema de la homosexualidad. Lo comentamos hace poco tiempo en una entrevista en el diario La Tercera. ¿Cómo sería esta posibilidad que Jordi Castell efectivamente se fuera a este canal en Vicuña Maquena? Vamos a la nota y comentamos. ¿Va a trabajar con el Quique? No. Tras los rumores de reestructuración de Primer Plano y la supuesta búsqueda de nuevos animadores para el estelar de farándula, Jordi Castell había decidido buscar nuevos horizontes antes de tiempo, ya que se habría reunido con ejecutivos de Mega para negociar su llegada al canal de Vicuña Maquena. ¿Cómo reaccionará Quique con la posible llegada del fotógrafo a su canal? Así es. Y es que las negociaciones habrían llegado a buen puerto, lo cual tendrían a Jordi con un preacuerdo con la señal privada para convertirse en su nuevo rostro. Pero, ¿cómo será la reacción de Quique Morandé? ¿Le molestará la llegada de una persona que no ha tenido problemas en reconocer su homosexualidad?
Recordemos que en las últimas semanas el animador se ha mantenido en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones homofóbicas. A mí no me gustaría ver a dos gallos pololeando frente a mí. Si eso es homofobia, soy homofóbico. Si pasan por mi lado y no tengo idea, no me molesta en lo absoluto. Si me dices que la apertura de un canal pasa por si doy o no una serie de homosexuales, estamos fritos. ¿Cómo tomará Quique la llegada de Jordi? ¿Estará dispuesto a compartir pantalla con una persona que no comparte sus principios? ¿Te gustaría Jordi Castell en Mega? ¿Te molestaría? ¿Qué opinas de la contratación, la posible contratación, Quique? Hablemos un segundito, por favor. ¿Te gustaría sí o no Jordi Castell en Mega? ¿Te parece que podría ser un aporte, Quique? Quique Morandé quiere hacer referencia a la posible llegada de Jordi Castell. Luego de sus incendiarias declaraciones, en la cual se autodenominó homofóbico, Quique Morandé no ha querido hablar más con los medios. ¿Qué pensarán sus compañeros de canal de la posible llegada del comentarista de espectáculos? No voy a opinar porque no sé si eso es cierto. Chuta, no tengo idea. Me pillas de sorpresa porque vengo recién saliendo del programa. No tenía idea, ni sé... y bueno, pienso que el Jordi es un buen profesional y de ser bienvenido lo sería en cualquier medio, en cualquier lugar. Maravillosa. Sí, maravillosa. Yo creo que una gran personalidad, un gran profesional. Y si se viene a Morandé, mejor todavía. Con los brazos abiertos recibimos a Jordi, si es que llega, un gran amigo, un gran compañero de trabajo y ojalá que sea cierto. ¿Será un real aporte la llegada de Jordi Castell a las pantallas del canal privado o se estará jugando con el morbo al juntarlo con el patrón de Mega? No creo. Yo siento que Quique Morandé lo dijo más de hiperventilado, pero no creo que tenga problemas en trabajar con alguien homosexual. Si es que es así, Quique tiene un problema grande porque no tiene nada de malo trabajar con alguien que sea homosexual, de otra raza, de otra religión. Yo creo que ya tenemos que parar con esos paradigmas y entendernos todos como una gran sociedad. Bueno, a ver, siempre Jordi dice las cosas como son, por lo tanto, yo no sé si es un conflicto o no es conflicto. Yo creo que él siempre se va a mantener así y es lo importante que siga así. Yo creo que la verdad que el tema de Quique, más que un tema homofóbico, yo creo que se trató de un malentendido y yo creo que ellos tienen una buena relación por lo que se ha ido, así que no creo que haya un conflicto ahí. Estoy actualmente en Mega y no se ha dicho nada. No, yo soy de las personas que piensa que cada uno puede decir y pensar lo que quiera, siempre con respeto y nada, si Quique tiene su forma de pensar, allá él. Si Jordi llega a Mega, bienvenido. Fantástico si tiene oportunidades, me gusta que toda la gente tenga oportunidades. Y bueno, y me imagino que Mega tiene clara cuáles son sus convicciones a la hora de pensar en algún rostro. Jordi es un gran rostro de televisión, que tiene un discurso, que tiene opinión. Lo cierto es que el arribo del fotógrafo es inminente. Ahora solo queda esperar si Francisco Javier Morandé Peñafiel recapacita luego de haberse declarado homofóbico o simplemente tendrá que recibir con los brazos abiertos a su nuevo compañerito de canal. Yo tengo un comentario nomás. A ver, se enfoca en la reacción de Quique y la pregunta es, bueno, ¿y Jordi está dispuesto a irse a un canal donde aparece un tipo públicamente que también es rostro de Mega haciendo declaraciones homofóbicas? Sí, ¿quién es el que finalmente tiene que, de alguna manera, poner la explicación o dar explicaciones respecto a una situación que se supone incómoda para uno y para el otro? Creo que es incómodo, no solo para uno. Pero ahora, se habla de cambio, da lo mismo, pero se habla de cambio dentro de la conducción de Primer Plano. Este viernes estuvo animando Marcela Bacareza porque Francisca García Huero se había pedido el día libre. Y dentro de estos cambios se sabe y se especula básicamente de que Jordi Castell ya habría firmado un preacuerdo para irse a Mega, en donde podría estar en secreto a voces, quizás todavía no está bien definido su rol públicamente, a lo mejor él ya lo tiene, y se habla de cambios importantes dentro de la conducción del Estelar de Chilevisión. Mira, me gustaría decir algo y que no se malentienda, o sea, yo he trabajado con Jordi hasta ahora. Creo que Jordi puede, digamos, poner el grito en el cielo con respecto a estas cosas, pero yo creo que no le importan demasiado.
Así como yo creo en algún momento dijo que jamás iba a trabajar al canal donde tuviera que ver algo Piñera y ya está, claro. Yo creo que tampoco va a tener ningún problema, digamos, si las lucas son las que corresponden. Yo creo que es más, ambos han trabajado juntos, yo lo he visto en la Teletón, se llevan re bien, no tienen ningún problema. Yo creo que no es un problema. O sea, yo creo que en verdad se ha satanizado también un poco las declaraciones del Quique. Sí, o sea, el Quique no tiene ningún problema con trabajar con nadie. Son los demás los que lo van a ocupar, digamos, para tirar bombas, pero además, en realidad no creo que haya un problema de verdad ahí. Porque si él ha hecho una campaña en contra de ese tipo de cosas, o ha encabezado acciones en relación a ese tipo de temas, sería retroceder y trabajar en un mismo lugar, no sé, por eso desde una vereda distinta. Yo creo que finalmente Juanjo no tiene ningún problema respecto a eso. Pero sí, la que puede llegar a tener un problema, pensamos nosotros, no entendemos muy bien de qué se trata este caso, es Cote López, que fue citada a declarar en un juicio contra un narcotraficante por su Hammer. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque no es la única farandulera y también hay deportistas citados, todo en la siguiente nota. ¿Qué le pasó a esa niña? La farándula, una vez más, parece estar vinculada al narcotráfico. Así es, porque María José López fue llamada a declarar en el juicio en contra del Mono Martínez, supuesto narcotraficante. Pero no solo de farándula se vestirán los tribunales, ya que los exfutbolistas Ivo Basay y Héctor Tapia también fueron citados como testigos. Manuel Martínez, el Mono, junto con otras 10 personas, formarían una banda, la cual es acusada por los delitos de narcotráfico, asociación ilícita, lavado de dinero y porte ilegal de armas y municiones. Al parecer, el grupo se dedicaba a vender cantidades importantes de cocaína y utilizaban distintas empresas como fachada para lavar dinero, adquiriendo inmuebles y autos de lujo. Es precisamente aquí donde se ve involucrada Cote López, pues la esposa del Mago Jiménez habría adquirido uno de estos autos, un Jeep Hammer, y mantendría una relación de amistad con Alberto Brevis, uno de los imputados. Yo hablé con la Cote López hace muy pocos minutos y me explicó que el cuento era porque cuando ella tenía una camioneta Hammer, se la vendió a este caballero, que desgraciadamente estaba vinculado con el narcotráfico, y la llamaron a declarar por eso. Querían ver qué grado de ligación tenía, pero era solamente la venta del auto. Está un poco mezclado, no es como que la Cote López esté metida en una red de narcotraficantes y sea una especie de Pablo Escobar, digamos. Es un tema de un auto en particular que se lo vendieron. No sé muy bien los pormenores, pero van más como testigos que como ser parte de una red de... María José López deberá abandonar la lujosa casa que tiene en Dubái para venir a declarar en este juicio en el que se ve involucrada como testigo. Bienvenida a mi casa. Te voy a mostrar el patio de mi casa. Esa es mi madre. Sacamos los colchones porque como estamos en invierno, la humedad los ensucia. La casa de las niñas, los kayaks. El Hueso Basay, entrenador de Santiago Wanderers, es citado debido a su vínculo de amistad con el Mono Martínez. En tanto, Tito Tapia, miembro del cuerpo técnico de Colo-Colo, deberá atestiguar ya que habría adquirido una camioneta Hammer involucrada en una estafa realizada por Martínez. Pero esta no es la primera vez en que futbolistas se ven involucrados en temas judiciales. Recordados el episodio en que Manuel Neira compró joyas robadas. El caso del portero de Colo-Colo, Eduardo Lobos, quien compró un celular de dudosa procedencia. ¿Por qué será que estos deportistas se ven involucrados directa o indirectamente en estos problemas con la justicia? Y como cualquier ciudadano chileno tendrán que ir a contar lo que saben o a responder lo que le pregunten, pero no conozco mucho el caso y no creo que sea como para aventurar juicio tan temprano, digamos. No, yo creo que el fútbol no escapa a cualquier otro ambiente de nuestro país, digamos. No creo que el fútbol sea una isla y todas las cosas que pasan en otras partes también pasan en el fútbol. Los faranduleros, cada cierto tiempo, nos sorprenden al ser detenidos por temas con drogas.
Uno de los casos más bullados era el aparente secuestro y violación de la modelo identificada como AFF, cuyas versiones, con el paso de los días, fueron cayendo, ya que al parecer la modelo mantenía una relación cercana con el presunto secuestrador, ya que este le proporcionaba drogas. Ellos la verdad es que tienen una relación en el sentido de que él la conoce a través del ambiente de la noche, del ambiente de la farándula, en donde él se desempeña como dealer, es decir, un traficante de poca monta, y tiene cierta obsesión respecto de él. ¿Ella consumía drogas? ¿Ella le compraba a esta persona? Se supone que ella era clienta asidua de este traficante. Otro famoso que se vio involucrado en un tema de drogas es Sergio Lagos, ya que su hermano Manuel permanece en prisión preventiva luego de que la Policía de Investigaciones encontrara marihuana en la productora que ambos hermanos mantienen. Aproximadamente esta investigación lleva 4 meses y el día de hoy se logra culminar con la detención de las personas que estaban involucradas en el tráfico de drogas. Básicamente hay un procedimiento legal en curso, yo voy a prestar declaraciones y cuando tengamos alguna noticia que darles se las daremos. E insisto, gracias por la atención, por la preocupación, hasta acá estamos, nos vemos dentro de un rato. En el mismo caso, se vio envuelto el cantante de los Bunkers, Álvaro López, quien tras prestar declaraciones en la PDI, dirigió unas llamativas palabras. Les cuento que en el mundo de la marihuana existe, que hay gente que fuma y que se lo cuenten a sus padres y a su abuelo y no se espanten tanto. Son los famosos que de manera directa o indirecta han sido involucrados con temas de narcotráfico o consumo de drogas. Famosos a los que esta vez se les suma prestigiosos ex-futbolistas. Ya está con nosotros Francisco Pulgar, nuestro, Maestro, por supuesto, perito ¿cómo va? criminalístico que está con nosotros ya. Y la verdad es que el tema de Cote López, ¿por qué tiene que ella ir a declarar en este juicio en contra de Manuel Martínez Navarro, alias el Mono Martínez? Básicamente es por el tema de que ella le habría adquirido a esta banda que no solo traficaba drogas, sino que para blanquear este dinero lo hacía a través de varias empresas, incluso precisamente de la venta de Jeep Hammer. Entonces Cote López le habría comprado a él o a uno de sus aliados este Jeep Hammer, y por eso ella debería ir a tribunales a decir por qué llegó hasta ahí y a explicar un poco la situación de que no es partícipe del lavado del dinero, básicamente. Claro. Sí, justamente ahora las policías tienen estas unidades especializadas para ver el tema del blanqueo de dinero o tráfico, por así decir. Pero te digo, en este caso en particular la relación de Cote López, lo que dices tú, es la compra de este Jeep Hammer y cómo se generan los montos para comprar este tipo de vehículos. Muy costoso. Entonces, sí, no hay que relacionarla directamente a que esté involucrada en el tráfico de drogas, sino que es para esclarecer de dónde salen los fondos para adquirir o vender este tipo de vehículos. Costosos, pero no tanto, porque por algo se lo compran a ellos y no lo compran en el mercado formal, me imagino. Sí. Además se genera como un vínculo, ¿no? Sí, claro, se genera un vínculo porque comprar un vehículo de estos que deben costar 80, 90 millones de pesos no lo tiene cualquier persona en su cuenta corriente. Entonces, para las policías llama un poco la atención de este poder adquisitivo, de dónde se genera y cómo se genera. Ahora, dentro del enredo, tú, Julia, ¿entendís bien cómo el mapa de esto? ¿Quién le compró el auto a quién y qué venía Según lo que yo dentro? entiendo, no, que dentro del auto viene el auto nomás, pues no, sino no es que venga un cargamento de droga dentro del auto. Según lo que yo entiendo es que básicamente María José López está metida en esta situación. ¿Por qué? Porque esta banda en la que se está investigando en este juicio oral precisamente se dedicaba a la venta de grandes cantidades de cocaína y utilizaban empresas de fachada para blanquear el dinero y adquirían muebles, inmuebles y también adquirían autos de lujo que iban vendiendo para ir limpiando. Y dentro de los bienes comprados por esta sociedad, que era esta banda, finalmente están 3 Jeep Hammer, que uno de ellos habría sido comprado por la Cote López a Alberto Brevis Torres, que es uno de los imputados en esta causa. Entonces, de los más caros. Entonces, básicamente, por eso se le llama a ella y se le cita a ella a declarar en este juicio. Y ojo que no solamente le ha afectado a algunos artistas, sino que no sé si se acuerdan de la banda de los Carejarro, que afectó también colateralmente a un ex fiscal, a Juan Pablo Boncore. Así es. Que lo involucraron en la compra de una parcela y ahí ensuciaron un poco el nombre del fiscal. Y con el tiempo él... Y además van enredando el caso. Claro, con eso. Y con eso después con su tiempo demostró el fiscal su inocencia y que no estaba involucrado. Por eso hay que tener ojo con estas bandas, sobre todo cuando uno adquiere un vehículo, ver la procedencia y quiénes te están vendiendo, porque colateralmente te puede salpicar en algún minuto
ese es importante problema. el consejo que tú das, pero también quiero hablar contigo de un tema que de verdad es un triste récord que lamentablemente se sigue engrosando en nuestro país. Porque Chile es el cuarto país con más casos de femicidios en América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo en una semana nos enteramos de 3 femicidios y hay 2 cuerpos de mujeres que han aparecido recientemente y todavía no se sabe si son femicidios o fue literalmente un homicidio? Todos los detalles en la siguiente nota y después conversamos con Francisco qué es lo que está pasando y en qué estamos fallando, que estos casos se repiten semana a semana. Preocupación por femicidios. Mujeres maltratadas por hombres que abusan de su poder físico para golpear de manera brutal, desencadenando macabros asesinatos. Un problema que ha pasado a ser un tema país. Es muy importante que las mujeres que sufren violencia, de la forma que sea, se hagan protagonistas de los procesos de denuncia. 18 son los femicidios que se han registrado hasta el día viernes en lo que va del año. Cifra preocupante, ya que si consideramos muchos de estos asesinatos han sido de manera brutal y donde muchas mujeres víctimas habían alertado de la violencia de sus parejas. Pero ¿cómo reaccionamos los chilenos al momento de ver a una mujer maltratada? Ponga atención. Siempre con la misma cuestión, siempre. ¿Me tenéis chato ya? Harto, siempre la misma cuestión, siempre con la misma tontera. Más adelante veremos cómo reaccionan los chilenos cuando un hombre golpea a una mujer. Hace algunos días se registraron 2 femicidios que causaron bastante conmoción y preocupación. Uno de ellos el de Erika Romina, quien llegó en los brazos de su asesino hasta la posta, donde fingió que los habían asaltado. No sean crueles con el dolor ajeno. Donde el equipo médico detecta acción de tercero en las lesiones y es denunciado en definitiva. Hoy día ya con declaraciones de oídas, es decir, medios de prueba, estamos en condiciones de imputar el hecho, en este caso al conviviente. Lo cierto es que este agresor, Jorge Tranamil, habría golpeado de manera brutal a su pareja de 7 años en un acto macabro que terminó con la muerte de Erika Romina Rivera, de 27 años. Queremos que se haga justicia y que este gallo se seque en la cárcel, que sirva de ejemplo, que la gente denuncie. Hay como 4 denuncias, en Carabineros hay como 10 denuncias, en el Senami del maltrato de la mujer también hay denuncias y nunca tomaron carta en el asunto. ¿Qué piensan las autoridades sobre esto? No solamente la denuncia, sino que también que ellas se hagan parte y protagonistas de esa denuncia. Uno siempre, cuando está en momentos difíciles, cuando está más débil, necesita que la gente y su red, sus familiares, la acompañen. Situación en la que todos debemos ser parte. ¿Usted ayudaría a una mujer que es golpeada en la calle? ¿Sabes qué? No te entiendo, en serio. Me tenéis chato. Compadre, tranquilo. ¿Podéis tratar una mina así? Reiterados golpes que muchas mujeres no denuncian por miedo a represalias o inseguridad de ellas. Otro femicidio ocurrió en Lampa, donde una joven de 26 años fue apuñalada por su expareja de 45. Sangriento hecho que se suma a los 17 anteriores. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Sí? ¿Te arrepentiste? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le hizo a la familia? ¿Qué, doctor? ¿Quiere pedirle perdón a la familia? Sí. En muchas ocasiones las mujeres dejan que sus parejas las golpeen. Es por eso que se producen estos macabros asesinatos. No más con los femicidios, hay que denunciar. El femicidio ha pasado a ser un tema país y es por eso que se deben tomar medidas urgentes para que no más mujeres sean víctimas de sus parejas. Haremos y seguiremos redoblando los esfuerzos para no solamente hacer que todos los actores que estamos involucrados en esto, Carabineros, Fiscalía y las distintas instancias, funcionen y trabajen oportunamente y con diligencia. Hicimos un experimento social donde verificamos cómo actúan los chilenos cuando ven a una mujer golpeada en plena vía pública. Mire con atención. ¡Me tenéis chato! ¡Me tenéis chato! Ya, córtala. Me tenéis harto. Estamos en la calle. Me da lo mismo que estemos en la calle, me da lo mismo donde estemos. Ayuda. Me da lo mismo. Voy a llamar a los pacos. Llama a los pacos, llama a quien queráis, me da lo mismo. Me tenéis chato. Chato. Flaco, para allá. Tranquilo. Mira, te felicito, viejo. Tranquilo. Yo soy periodista del canal La Red. Te felicito, viejo. ¿Qué te parece a ti que las mujeres hoy en día sean golpeadas y sean agredidas y sean incluso asesinadas? Me dio angustia. Es que yo vi que están bromeando, están jugando. Cuando yo vi que ya la cosa no era más fuerte.
Golpes que matan, amenazas que se concretan y terminan con la vida de mujeres que por miedo e inseguridad no denuncian el maltrato de su pareja. En otros casos, la justicia no ha puesto de su parte. Son historias trágicas de amores que matan. Acá voy a decir una cosa brevemente solo. Yo creo que la ministra Loreto Seguiel dice lo que tiene que decir, es políticamente correcto. Lo que ella dice es que hay que terminar con el femicidio. Yo creo que todos pensamos exactamente lo mismo que ella. Para eso no es necesario ser ministra del CERNAM. Y creo positivamente y sin ánimo de polemizar ni tirarle, digamos, caquita a las políticas que se están siguiendo. Yo creo que el tema ha fracasado. Y me encantaría saber cuáles son los resultados, si se quiere, respecto a la campaña que está haciendo el gobierno justamente para combatir el femicidio. Hay una cifra, aumentó el 28% del 2012 al 2013, imagínate. Exacto. O sea, obviamente aumentó, o sea, un fracaso, obviamente, ni siquiera se contuvo. Claro, aparezca un rostro de televisión o no aparezca un rostro de televisión no implica que va a aumentar o va a bajar la cantidad de muertas, de mujeres muertas. Sin embargo, cuando tú haces una campaña justamente de esa naturaleza, cuando por política pública tú destinas dinero a esa campaña, haces spot en los medios de comunicación, hablas, porque, a ver, si la ministra Carolina Schmidt hoy es una de las ministras mejor evaluadas y está como ministra de Educación, es claramente por el tema del femicidio. ¿Por qué? Porque te entrega exposición mediática, ¿no es verdad? Sí, claro. Entonces, más allá del rostro o no rostro, no voy a eso, sino que hay una fuerte Pero, Felipe, inversión. ¿te puedo decir algo? Yo siento que acá hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Bueno, porque los femicidios se siguen ocurriendo igual. Y lamentablemente han ocurrido 3 en los últimos 5 días. Ya, y hasta el fin de semana van 18 víctimas, pero yo creo que esto no pasa más allá de la campaña. Yo creo que esto va muchísimo más allá y el tema y del experimento social que hacía Charlie Rivera. Qué bueno saber que hay ciudadanos que están preocupados acerca de esto, que cuando ven a un hombre agrediendo a una mujer son capaces de meterse. Y no solo hombres, sino que veíamos varias señoras ahí que trataban de arreglar un poco la situación. Me parece excelente. Pero por otro lado te quiero preguntar, Francisco, porque si vemos las estadísticas, la mayoría de los femicidios se cometen en la región metropolitana. Sí, claro. Y muchos están relacionados, si no es que la mayoría, por temas de celos. Sí, claro. Bueno, quiero hacer un paréntesis respecto a lo que hablabas tú del experimento. Que si bien este experimento funciona aquí en la capital, tú te vas a regiones y los resultados no necesariamente pueden ser igual. Y esto es un llamado y ojalá que mucha de la gente que esté mirando sea de regiones, porque hay mujeres en regiones que ni siquiera tienen acceso a una comisaría para hacer una denuncia. Entonces ahí viene el tema de las redes locales para que la misma gente ayude, entre comillas, a denunciar indirectamente y pueda también, junto con la denuncia, generar una red de protección. Es que eso es súper importante, generar una red de protección, porque hemos visto muchos casos de femicidio en donde se han hecho las denuncias y la víctima ha llegado a buscar sus cosas, a recoger sus cosas a la casa del conviviente y finalmente muere asesinada. Claro, entonces, es súper importante no solo tomar las medidas con carabineros de la denuncia, ir a ratificar la denuncia cuando el plazo se vence de que el agresor no se puede acercar a la víctima, en fin, sino también la red de protección que le puede dar la familia y la comunidad, efectivamente, para poder salvarla. Claro, si no viene acompañado de eso, perdón, denunciar se vuelve igualmente peligroso. Claro, lo que decía Felipe tiene mucho de razón respecto a que políticamente correcto es buena denuncia, pero prácticamente el denunciar para una mujer hoy es casi firmar una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque el tipo es tan agresor, tiene una conducta tan violenta, y aquí vamos al tema de lo que hablabas tú respecto a la celopatía, que vamos a ver si este tipo de celopatías son comunes o son algún tipo de alteración que trae desde la niñez. ¿Por qué? Porque son conductas celópatas heredadas, ojo, que muchas veces estas conductas de estos agresores son aprendidas de su propio domicilio. Ahora, llama la atención que dentro de la... Para terminar la idea, entonces, esto cómo se ve agravado, y tú lo puedes ver a través del consumo de alcohol, que viene a generar los sistemas cognitivos y viene a generar conductas mucho más violentas. Exactamente, llama la atención que las víctimas de femicidio por edad, la mayoría se encuentran entre los 25 y los 34 años. Son mujeres tremendamente jóvenes y los agresores, los imputados en femicidio por esa edad, la mayoría son entre 35 y 44 años. Ya está con nosotros también Donaldo Duque. Donaldo, gracias por estar aquí en Mañanero. Un gusto, como siempre, poder verlo. ¿Qué le parece lo que está sucediendo con el tema del femicidio, que ha aumentado en un 28% en relación al año pasado? Y nos enteramos de 3 casos en una semana. ¿Qué es lo que nos está resultando? ¿Qué es lo que está fallando? Lo que pasa es que lo que ocurre es que con las redes sociales y con la información frenética que se produce hoy en día, lo que estamos haciendo es descubrir un fenómeno de antigua data. En Chile y en Latinoamérica, sobre todo en la sociedad occidental, donde el machismo es muy importante, el femicidio siempre ha sido una conducta criminal de habitual ocurrencia. No lo puedo creer, en serio. Absolutamente. Pero mire, uno de los casos criminales más grandes y más estremecedores de la historia policial chilena
fue justamente un femicidio, el caso de Chacal de Nahuel-Toro. Exacto. Por ejemplo. Don Jorge Valenzuela Torres, ¿no es cierto?, que el 22 de octubre de 1960 mata a hachazos y después pisotea la cabeza de una criatura y degüella a la mujer con una guadaña. Finalmente, después de 3 años, el tipo es fusilado en Chillán en el año 1963. Sí. Es decir, el femicidio permanentemente ha sido una conducta criminal reiterada, sobre todo en los sectores en que entienden todavía que la mujer es parte de una propiedad, es una res, es una cosa. Aún así, este acto puede venir desde el sector más humilde como de los más acomodados. Absolutamente. Y es más, lo que pasa es que en los sectores más acomodados esto es encubierto. Perfecto. Es presentado como no, la verdad es que estaba en un problema psiquiátrico, la verdad es que estaba en tratamiento psicológico, estaba con depresión. El denominador común es siempre el mismo, la posición dominante del macho que ejerce violencia física sobre quien considera y cree su propiedad, y esa violencia física se trasunta generalmente a lesiones o muerte. Bueno, hay un caso que de verdad llama la atención, que usted hablaba del chacal de Nahuel-Toro, que es el chacal de Carahue. Efectivamente no deja de sorprender cómo este hombre que había estado tomando supuestamente con su señora y un amigo, finalmente con un ataque de celos terrible, mata a su señora, mata a su amigo y a sus 3 pequeños hijos, acomoda los cuerpos en la cama matrimonial, les pone el carnet para que los identifiquen y además una flor en sus manos y una Biblia. ¿Qué es lo que pasa acá? Francisco Pulgar nos va a contar absolutamente todos los detalles, al igual que Donaldo nos va a dar su opinión, pero primero vamos a la nota. Un escalofriante crimen que tiene impactado a la comunidad de Carahue y a Chile entero. Un hombre que fue capaz de matar a sangre fría a su conviviente, sus hijos y un amigo por los celos. La madrugada del 25 de mayo no será olvidada en la Villa Los Pensamientos. Un espeluznante y macabro asesinato quedó al descubierto. Juan Rodríguez Yancapán, de 29 años, se transformó en el chacal de Carahue. El relato del crimen es impactante. Tras beber alcohol junto a su pareja Norma Bañares y el amigo Julio Huaytiñán, Yancapán, cegado por los celos por un supuesto engaño, tomó un hacha y se dirigió al living de su casa, donde le propinó al sujeto golpes en el rostro y cráneo. Luego entró a la pieza y con un cuchillo cocinero apuñaló a su conviviente. A continuación, el hombre de 29 años apuñaló con la misma arma en 2 ocasiones a su hijo de iniciales EARB de apenas 8 años, mientras que a ARB de 5 años y de IRB de 2 años los asfixió mientras dormían. Juan Rodríguez Yancapán, tras quitarle la vida a estos 5 seres inocentes, acostó los cuerpos uno al lado del otro, dejando un cuaderno donde confesaba su delito y una flor en las manos de cada niño. Después, intentó quitarse la vida con pastillas, drogas y alcohol. Los vecinos encontraron al propietario del domicilio a 1 metro de su casa, el cual estaba completamente intoxicado por el alcohol, motivo por el cual lo trasladaron hasta el domicilio y al abrir la puerta pudieron entrever que había una persona muerta en el interior, que sería el otro adulto que se encuentra con un golpe en la cabeza. Yancapán fue detenido y quedó en prisión preventiva durante 5 meses en la cárcel de Temuco, acusado de parricidio, triple homicidio y homicidio calificado, y arriesgaría pena de cadena perpetua. El abogado defensor afirma que el sujeto estaba perturbado. Él el día de hoy fue formalizado por los delitos de parricidio reiterado, un homicidio calificado y un femicidio, pero sin duda que arriesga una de las penas más altas que podría llegar a ser presidio perpetuo calificado. Estuve aproximadamente cerca de 1 hora con él conversando en la unidad penal de Temuco. Veo a un hombre absolutamente choqueado. Aquí hay una mezcla de varias cosas. Primero, un poco el impacto que le generó esto. No creo, y me da la impresión bastante cierta, que él aún no ha asumido ya fehacientemente los hechos. No está consciente del delito tan grave que cometió.
de los funerales de las víctimas, el llanto doloroso de los cercanos, se palpaba una horrorosa tragedia que solo se compara con la del chacal de Nahuel Toro, quien, embrutecido por el alcohol, exterminó con piedras a su conviviente y 5 hijos. La ciudad de Temuco y Chile entero está impactado con este crimen. Juan Rodríguez Yancapán se convirtió en uno de los asesinos más sanguinarios del último tiempo, siendo denominado el Chacal de Carahue. Realmente estremecedora esta historia, de verdad. Cuando uno empieza a conocer los detalles, es impactante. Y nuevamente, Francisco, se repiten ciertos hechos, como por ejemplo el tema de los celos y el tema del alcohol. Bueno, es algo que yo he reiterado. El tema del alcohol es un gatillante que viene a potenciar este hecho tan macabro. ¿Por qué? Porque genera conductas mucho más violentas donde altera el sistema cognitivo. Y si bien el hecho resulta escabroso, uno ve la conducta de que toma un hacha, que es una herramienta que ocupan en la zona, les da con el ojo, con la parte de atrás del hacha, porque es típico para aturdir los animales antes de faenarlos, y posteriormente las marcas de carácter homicida, corto penetrante, están en el sector del corazón. Ahora entonces, pero viene una curva de arrepentimiento. ¿Cómo? Después viene una curva de arrepentimiento cuando dice, wow, ¿qué hice? Y comienza a colocarlo en la camita. Lo que pasa es que toda persona en algún minuto debe tener una laguna de conciencia y luego se generan este tipo de actos, que tú te das cuenta que no viene a ser un psicópata, porque un psicópata, si yo lo llevo a encuadrar en ese tipo de contexto, el psicópata no tiene sentimientos, no tiene empatía. Por supuesto, claro. Para él, el elemento, y pasó en Iquique, cuando este psicópata descuartiza a la persona, solamente lo ven como un objeto. Acá no, hay un estado de conciencia que le muestra a él arrepentimiento y pena. Y en ese sentido, Francisco, si el móvil es el alcohol, el celos, él juraba que su señora lo estaba engañando probablemente con este vecino con el cual estaba tomando alcohol, ¿por qué mata a sus hijos? Bueno, una de las explicaciones que él entregó, y a ver, puede ser descabellado, pero bastante racional, en el sentido que él no iba a permitir que sus hijos fueran a un centro menores o que quedaran con otra persona, que no iban a ser tan cuidados como él. Y sí, o sea, o con él o sin él. Claro. O sea, entiendo cómo opera la mente de este hombre, pero tú te das cuenta, Julia, y te da... Pero es que sabes que como mamá no me puedo... Sí, estamos de acuerdo, pero si tú te vas a todos estos centros donde están estos niños que han sido extraídos de sus núcleos mal constituidos, te das cuenta que esa es otra historia terrible. Es un tema terrible, pero loco, es como el chacal de Nahuel Toro, pareciera que cuando mata a los hijos es como un acto así como de bondad hacia ellos, para que no vayan a ser criados por cualquiera. Solo, pero eso es curioso finalmente, porque si tú quieres herir hasta el fondo a la mujer, está el homicidio de Talca de que mató a los hijos y dejó a la mujer viva para que ella sufriera esta pena terrible en vida. Claro, y para que viera que sus hijos habían muerto. Pero esto de matar a los niños para no dejarlos solos, entonces ¿para qué matáis a la mamá y para qué lo dejáis solo finalmente? Aldo, se ocupa en este tipo de situaciones, y lo comentábamos con Francisco en la nota, el causante de los celos, es decir, que el tipo se volvió loco por celos y por lo tanto, claro, genera un desequilibrio y por eso finalmente el tipo asesina a su mujer. Lo que se conoce como un arrebato que le produjo obcecación. Entonces, este arrebato que le produce obcecación coloca al individuo fuera de sí, supera los parámetros normales de protección que tenemos todos frente a un hecho horroroso y dice, bueno, me voy a envalentonar. ¿Y cómo se envalentona? Él toma la decisión criminal antes, porque se proveyó una Biblia. Claro. Tenía las flores preparadas. Se asegura la hora. Él se levanta a una hora precisa y determinada. Claro. Es decir, hay una premeditación evidente. O sea, no y ahí fue no estaba él. Esto no es casual. Hay una premeditación. No estaba en estado de arrebato. No produjo lo que cuando toma la decisión criminal, cuando hace suyo el designio criminoso, es decir, su voluntad está orientada a matar, ahí es un acto plenamente racional. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice mi colega defensor cuando le dice está loco de mente. No tiene nada de loco ni tiene nada de mente. Probablemente tiene una patología psiquiátrica, pero eso que no lo lleva a matar a su mujer y a sus hijos. A matar a sus hijos. Nadie en los juicios hace eso. Obvio. Pero si esa patología es suficiente como para considerarlo un loco de mente no imputable, no.
él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pero eso puede ser un atenuante a la hora del juicio. Evidentemente. Porque el defensor público que quería precisamente presentar exámenes psiquiátricos demostrando que nadie en sus sanos juicios mata a su señora y a sus 3 hijos. Y a su amigo. Uno como defensor, y me pongo en el lugar del colega, ¿qué es lo que haría yo? Evidentemente trataría de construir una eximente. Es decir, señor, este caballero no tenía idea de lo que estaba haciendo. Simplemente estaba fuera de sus cabales. Y el loco de mente está exento de responsabilidad penal. Y es posible que a veces, cuando la abogacía presenta, digamos, como atenuante, estaba en un ataque de celos desenfrenado, ha llegado casos que digan, ¿sabe qué? Le vamos a perdonar todo y lo vamos a empezar a tratar, pero usted no se va a prisión. Pero al revés, ¿qué pasó con esta mujer que hace poco tiempo atrás fue absuelta por un tribunal en Puente Alto, o en San Bernardo? Ella mata a su marido y decir, espera que él se quede dormido y posteriormente lo mata. ¿Y qué hace el tribunal oral de lo penal? La absuelve. Ahora que ahora la Corte anuló el juicio, va a haber un nuevo juicio. Pero en primera instancia, ¿qué hace el tribunal oral? La absuelve. ¿Por qué? Porque considera que los malos tratos reiterados y la violencia que ejerce el marido... Le empujaron a hacer esto. La empujan, él produce una rata de obcecación que nubla su conciencia y hace que este acto criminal, entonces sea... Claro, porque había antecedentes de violencia familiar. Pero en ese tipo de casos era bien cuestionable. Se estaba defendiendo. Yo trabajé en el caso de la parricida de la Florida. Y en la parricida de la Florida, cuando hicimos los peritajes, dimos cuenta que la acción cuando corta la pierna del agresor en sí, fue un hecho totalmente casual. Igual se bancó 5 meses de cárcel, pero al final el tribunal dio cuenta y atendió a que ella era agredida por esta persona, que además la mujer cuidaba a su hijo, ni siquiera eran hijos de ella. Entonces quedó en libertad, se hizo justicia. Y también en el caso de la isla de Yingua, que es una... Y por eso ojalá que el programa lo esté viendo mucha gente de regiones. Esta persona era agredida constantemente, el consumo de alcohol era totalmente alto y ella por defenderse lo ahorca. También el tribunal dio cuenta de los malos tratos, la condenó a 3 años y 1 día, pero de pena remitida, en la misma isla. Claro, y a propósito de lo mismo, Francisco, no se puede dar en un caso cuando, no sé, pueden sucederse casos como el que hemos visto en los últimos días, un poquito más habituales, que efectivamente se genera una conciencia en las abusadas, ¿no es verdad?, en las golpeadas, que digan, bueno, ¿sabéis qué? Yo me voy a defender, yo voy a actuar y puedo de alguna manera argumentar que es defensa propia porque ¿sabéis qué? Han pasado 20 años de maltrato y yo esto no me lo puedo bancar más. Entonces, ¿dónde está el peligro en que se revierta esto? Acuérdate que eso pasó muchas veces cuando el CERNAM generó toda esta campaña de denunciar, sobre todo el maltrato psicológico. Entonces, muchas mujeres abusaron de esto y empezaron a decir, no, yo soy maltratada psicológicamente y se generó toda una pérdida de credibilidad del hecho. Entonces, hoy en día, sobre todo aquellas mujeres que están en regiones, ojalá que las vecinas hagan las denuncias y que el carabinero que vaya o el funcionario policial también tenga la empatía... De entender a la víctima. De entender a la víctima, porque los funcionarios públicos no están exentos de ser también agresores. Entonces, a la medida que yo tenga una buena calidad de funcionario, que tome una buena denuncia, y si no es la denuncia, por último la constancia, porque el señor Duque me puede atender un poco después el tener el antecedente de, por último, que existió la constancia de la agresión. Porque al minuto de que tú no dejas nada en un juicio, te dicen, bueno, ¿dónde están los antecedentes preliminares? Claro. ¿Dónde están efectivamente que usted sufría violencia intrafamiliar? Lo que pasa es que muchas veces llega esta gente demostrando crimen horroroso y dice, no, lo que pasa es que yo permanentemente mi marido me golpeaba, mi conviviente me golpeaba o me amenazaba. Bueno, si la golpeaba y la amenazaba, ¿dónde están sus denuncias previas, pues señora? Claro. ¿Dónde están las constancias? ¿Dónde aparece alguien que siquiera? Sí, pero don algo también, pongámonos un segundo en el papel de la víctima y es lo mismo que decía Francisco hace algún minuto. O sea, yo como víctima de violencia intrafamiliar de años reiterados, recién a los 8 años se dice que uno empieza ya a caer en cuenta de lo que esa relación no es sana, que es enfermiza, que el otro no tiene por qué golpearme. O sea, hay un plazo de muchos años. Finalmente, si el tipo me tiene amenazado de muerte, yo no sé si voy a la comisaría a dejar una denuncia. Y además que me imagino que es muy fácil que el agresor se entere que tu pareja te denunció. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer va a denunciar a un hombre que la golpea? Le llega una notificación a esa persona y le dice, por ejemplo, cuidadito, digamos. No, cuidado, que si la agresión es manifiesta y evidente, se le puede de inmediato. El juez de familia puede ordenar una orden de alejamiento y puede remitir los antecedentes al Ministerio Público. Y en ese caso de inmediato. Lo real es que ya, puede ser inmediato, pero efectivamente después el agresor se mete por la ventana, vuelve igual a la casa. La ley dice una cosa, pero los hechos son otros. Exacto. Y ahí coincido con usted. La ley es ideal, pero los hechos no funcionan ideal. Pero ahí está el minuto de hacer la corrección y crear estas ayudas sectoriales. Porque si bien tú dices, ya uno denuncia y es como firmar la pena. Yo
estoy de acuerdo en eso. Pero no obstante, el mismo gobierno a nivel local puede crear instancias que vengan a resguardar y a cautelar indicio o evidencia que en un eventual juicio venga a agravar el tema de la pena. Francisco, Aldo, Felipe, vamos a seguir hablando acerca de este tema. Vamos a tratar de encontrar alguna solución. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una deuda en la salud psíquica de los chilenos, también en la salud mental. ¿Por qué se llega a esto a partir de celos a este nivel? Pero antes un consejo de Juan Andrés Alfaro. Amigos míos, lo que todos están esperando, la solución a muchos problemas llegó y es por eso que quiero que conozcan la moringa. Atención. Hoy día les quiero hablar de la moringa, un nuevo suplemento alimenticio que nos trajo Armonicencia. Es cultivada en la India, es 100% natural e incluso está certificada por la FDA. Busque la auténtica moringa, moringa ancestral. Desde todo Chile, para conseguir la moringa, comuníquese al teléfono 2639-1139 o adquiérala en San Francisco 10, Farmacia Valle de Vida, a pasos de la Alameda. Al ladito, San Francisco 10, a pasos de la Alameda, teléfono 2639-1139. Hágase un favor, tome moringa, amigo mío. Bravo. Excelente consejo. Pareciera que se cruza, y lo dijo Aldo en algún momento, el concepto de la propiedad. Es decir, la mujer es de tu propiedad. Claro. Por lo tanto, tú decides lo que haces con ella y lo que deshaces con ella. Ahora, eso, por cierto, es un proceso a largo plazo que dice relación un poco a lo que decía la Julia, de educación. Pero cuando se suceden estos casos, donde las redes sociales cada vez más se toman, ¿no es verdad?, a la opinión pública, donde existen campañas del gobierno con personas conocidas y donde se supone que hay un gasto energético de recursos justamente para frenar la violencia intrafamiliar que se desencadena en el femicidio. Claramente acá hay varias patas que están fallando. No, por supuesto, y sobre todo algunas que no se ven o no quieren que salgan a la luz pública, y lo comentábamos. Abordamos el caso, por ejemplo, de las mujeres que son, esposas o parejas de funcionarios de las Fuerzas Armadas, donde si bien pueden existir conductas mucho más agresivas, entonces esa mujer está mucho más limitada todavía. ¿Por qué? Porque la persona que tiene como pareja es un funcionario público. Entonces el generar una denuncia trae un perjuicio mayor ¿a qué? A que lo sancionen, lo castiguen, lo echen y se produzca un daño de carácter económico. Yo creo que lo importante básicamente es la contención, no solo a nivel de que vaya Carabineros a hacer la denuncia, sino también a nivel de familia, de comunidad. Si usted ve que alguna vecina está siendo agredida, lo importante es poder denunciarlo y poder prestarle el apoyo necesario para salir de un círculo vicioso que el único fin que hemos conocido es finalmente el femicidio, un hecho realmente terrible. Si hay un sacerdote que pisa callos permanentemente y que genera ruido y genera polémica, ese es el sacerdote jesuita Felipe Berríos, quien está en Burundi hace algún tiempo. Bueno, hace algunos días dio una entrevista en televisión y generó toda suerte de polémicas, donde muchos lo defienden, pero también se generaron detractores. ¿Por qué? Porque hizo una crítica velada, directa, con nombre y apellido, incluso en algunos casos, respecto a la jerarquía de la Iglesia Católica en el mundo, y en particular, cómo funciona la Iglesia Católica en nuestro país. Vamos a la nota y a la vuelta debatimos. Con más fieles en todo el mundo y durante décadas ha mantenido su poder, pero producto de las acusaciones de pedofilia y las divisiones internas ha ido perdiendo adeptos. ¿Estará la iglesia pasando por su peor crisis en la historia? Los últimos dichos del padre Felipe Berríos desde África han causado ronchas en la iglesia, y es que el sacerdote jesuita es uno de los que cree que la iglesia debe reformarse. En una entrevista, el ex capellán de Un Techo para Chile hizo las siguientes críticas. Los colegios católicos no debieran ser excluyentes, deben ser abiertos a todos, a niños sin dinero, con papás separados o a quienes tengan otra creencia. Se ha puesto el acento en defender la libertad de la educación, pero no se ha puesto el acento en la libertad de poner a mi hijo donde yo quiera. Eso hoy no es así. La iglesia discrimina y la prueba de la blancura es, como dijo el Papa, que la iglesia debe ser de los pobres y no lo está haciendo. Los pobres son visita, son motivo de caridad.
supuesto, las palabras de Berrío no cayeron nada bien y las críticas no se hicieron esperar. Una cierta desazón respecto del tono descalificatorio y generalista que él usa para referirse a algunos aspectos de la Iglesia. Una suerte de pena que esto se haga poniéndose él, por decirlo, en la vereda del frente, hablando de la Iglesia en tercera persona y no en primera, como todos tenemos el derecho, él también, a hacer en una autocrítica común y fraterna. Intentamos hablar con el arzobispo de Santiago respecto a este tema, pero está claro que no quieren darle mayor importancia a las declaraciones del disco Los Sacerdotes. Una bendición para el padre Berrío, que le vaya muy bien en África. Gracias, gracias. Pero Berríos no es el único que critica a la Iglesia. En los últimos años, los terribles casos de pedofilia que han salido a la luz han dejado un cúmulo de desconfianza ante la institución. En este aspecto, el caso del padre Caradima es de las peores heridas de la Iglesia chilena. Bueno, hay gente que piensa que la crisis es algo que golpea y destruye las instituciones. La Iglesia, como está constituida por personas, siempre tiene que enfrentar distintas situaciones que pueden ser complicadas o bien porque las personas van cambiando. De manera de esta forma, la Iglesia siempre se está modificando y siempre está respondiendo a algo que es mucho más profundo, a cosas concretas. Porque la Iglesia está constituida por personas, es animada por el Espíritu de Jesucristo, pero está constituida por personas. Y en la medida que nosotros somos más fieles al Espíritu de Jesucristo, creo que, por ejemplo, las dudas que hay con las personas con respecto a la originalidad, a la identidad de la Iglesia, a la transparencia, se van a ir dilucidando. A Caradima se le acusa de abusos sexuales contra menores de edad mientras ejercía como párroco de la Iglesia El Bosque. Las culpas son siempre personales, no institucionales. Y por consiguiente, las personas que están llamadas a responder de sus delitos son las personas. Un obispo que se acomoda en su lugar de poder siempre va a ser un obispo que va a defender el abuso o que va a ser cómplice del abuso porque le favorece el poder. Y el poder que tienen los obispos en la Iglesia Católica es un poder prácticamente ilimitado hacia su sacerdote o sus monjas. Por eso yo creo que la Iglesia hoy día, si no entra en una revisión absoluta de sus estructuras de poder, es una Iglesia que se va a transformar en una secta. Casos como esto han sido fatales para la imagen que las personas tienen de la Iglesia. Sí, yo creo que hace rato la Iglesia está pasando por una crisis de credibilidad. ¿Y por qué crees que pasa eso? Por los casos de pedofilia, porque está como lejana a los problemas que tenemos todos, porque está cerca de las instituciones que en realidad no nos representan. Sí, yo creo que sí, o sea, su rol frente a la sociedad está profundamente cuestionado, más aún cuando existen todos estos casos de pederastia donde no han actuado de la mejor manera. Yo pienso que sí está pasando por una crisis, pero lo ideal es que se supere, sobre todo que se hable con la verdad. Yo veo que poco compromiso con Jesucristo es la Iglesia, y yo creo que eso es lo que le falta, comprometernos con Jesucristo. La Iglesia como institución nace con la designación del apóstol Pedro como sucesor de Jesús. Desde ahí comenzó una sucesión de apostólica nunca interrumpida de sumos sacerdotes al mando del clero. Con la muerte del Papa Juan Pablo II se dice que comenzó una crisis que se agudizó con los casos de pedofilia y llegó tal vez a su punto máximo con la renuncia de Benedicto XVI. Pero se cree que con la llegada del Papa número 266, Francisco I, podría comenzar una reforma de la Iglesia impulsada por los jóvenes. Sí, hay cosas que son mucha pena, mucho dolor. Han habido pecados, delitos, cosas muy graves en algunas personas, pero eso no es la Iglesia. Son cosas puntuales que han dolido mucho. No, yo no creo que sea tanto una crisis, sino que, bueno, o sea, la mayoría de la gente que se aleja, que no se informa, no, o sea, hay personas que dicen, no, yo soy creyente y todo, pero no, personas que ni siquiera se acercan, entonces, una crisis, no creo. Yo creo que no estamos pasando por una crisis, o sea, yo creo que la gente que dice eso es que no sabe bien lo que dice o no se informa bien de lo que pasa. Los dichos del padre Berríos han encendido el debate dentro de la propia Iglesia, mientras el exdirector del Hogar de Cristo, Benito Baranda, apoyó a Berríos. Tenemos que transformar el discurso de la Iglesia para pasar del discurso a la acción.
Puedo decir que soy muy cercano a Felipe Berríos y desde muy joven trabaja por la pobreza. El vicario de la Arquidiócesis de Santiago, Rodrigo Tupper, criticó firmemente al sacerdote. Cuando el padre Felipe habla de los temas de educación, de que hay discriminación en la educación, honestamente me parece que en esta crítica yo creo que él va a tener que hacer un acto de reparación. Sin duda, las palabras del sacerdote jesuita al otro lado del mundo continuarán encendiendo la polémica sobre si hay o no que reformar la Iglesia. Oye, bueno, acá, solo cortito, nada más que decir que lo que dijo el padre Berríos colinda y rima absolutamente con lo que hoy sigue diciendo el nuevo Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y si eso le molesta a alguno, bueno, que vayan al mandamás entonces. Pero encuentro que él, digamos, ha hablado con la verdad. Sí, lo que hace Felipe Berríos, yo lo decía en la introducción de la nota, es que habitualmente provoca. Felipe Berríos, yo por lo menos es uno de los primeros sacerdotes que escuché que había que entregarle preservativo a las parejas porque así de alguna manera hacías un control de las enfermedades como el SIDA y también el control de la natalidad. Uso de la realidad. El cura Felipe Berríos es parte de la Iglesia Católica. Yo he escuchado y he leído cartas al director de los diarios, en fin, y declaraciones en distintos medios de comunicación de tanto el arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati, como del obispo de San Bernardo, Monseñor González, que es del Opus Dei. Y bueno, lo que dice Felipe Berríos también, como decía Salfate, es parte de la Iglesia. Y la Iglesia Católica no solamente son los católicos, sino que también es la jerarquía de la Iglesia y quienes también no lo son y que de alguna manera en algún momento fueron católicos y no se sienten representados y lo que eventualmente pueden volver a hacerlo. Pero ¿qué es lo que finalmente molesta de las declaraciones del padre Felipe Berríos, que yo también tengo el gusto de conocer hace muchísimos años y la verdad es que me parece que es un sacerdote que está muy de acuerdo con la realidad del país, con lo que está pasando, no es ajeno, no vive en una cúpula, no está en otra parte, sino que está viviendo el día a día, la cotidianidad y no es que de los fieles. No es que acomode el discurso. Básicamente, uno, la crítica que hace a los colegios católicos, a la educación católica, a que no debería ser pagado, efectivamente, ahí están. ¿Se me lo puede repetir, señor director, por favor, la primera parte? Se lo agradecería. Que básicamente la crítica es decir, somos los primeros en discriminar. Los colegios católicos no deberían ser excluyentes, deben ser abiertos a todos, a niños sin dinero, con papás separados, que es un tema y lo sabemos todos los que tenemos amigos o somos separados, o a quienes tengan otra creencia. Se han puesto el acento en defender la libertad de la educación, pero no se ha puesto el acento en la libertad de... Señor director, ¿me puede cambiar, por favor? Gracias. Bueno, hasta ahí nomás, la libertad, eso era. Pero básicamente esto de poner a mi hijo donde yo quiera, eso hoy no es así. La Iglesia discrimina y la prueba de la blancura es, como dijo el Papa, ya viene. Se refiere al Papa Francisco, por supuesto, que la Iglesia debe ser de los pobres y no lo está haciendo. Los pobres son visitas, son motivo de caridad. Como una yo creo que acá que estas dos palos que le pega. Uno, a los colegios católicos, que son colegios importantes en nuestro país, que si tú eres separado, bueno, de alguna manera se empieza a complicar, a pesar de que tu hijo haya dado un excelente examen, el tema de poder incorporarte a un colegio que no le gusta a los papás. Pero ¿sabes qué? Yo hasta entiendo, no comparto y el tema de los pobres, ojo, el tema de los pobres de verlo con una mirada de caridad y no como un prójimo, como normal, que la Iglesia es de ellos y que finalmente los que tienen más tenemos que trabajar por los que tienen menos. Claro. Aldo. En ese sentido, yo creo que estamos totalmente equivocados en torno a Felipe Berríos. Yo creo que el padre, Felipe Berríos, es un gran conservador y los revolucionarios son los otros, los de la cúpula. Porque Berríos vuelve al origen. Obvio. Cristo no andaba en oropeles ni necesitó incienso para predicar su mensaje por Galilea. Se rodeó de pobres, de ladrones, con él se fue al reino de los cielos. Tú estarás hoy día conmigo al lado del Padre, le dijo al buen ladrón. Se rodeó de prostitutas. Es decir, ¿qué hace Cristo? Está con los humildes, está con los que sufren, está con los que eligen, con los más desposeídos de la sociedad. ¿Y qué hace Berríos? Que no se fija el origen. No se fija el origen. ¿Y qué hace Berríos? Berríos vuelve al origen. En ese sentido, Berríos conservador. Y los que revolucionan son los que crean normas como la cúpula. Fue el mismo Cristo el que dijo, es mucho más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un millonario entre al cielo. En ese sentido, Berríos es un gran conservador, porque vuelve a los orígenes del catolicismo. Yo soy católico, apostólico y romano. Y en ese sentido, siento que mi iglesia, mi Santa Madre Iglesia, se ha apartado de la enseñanza del Maestro. Y Berríos, ¿qué es lo que hace? Nos devuelve aquello. Por lo tanto, Berríos es gran conservador y los revolucionarios, lo que han venido a cambiar la enseñanza de Cristo, es la cúpula que se rodea de incienso. Lo que hace Felipe Berríos, de alguna manera, también es un zamarreo potente, ¿no es verdad?
porque al final del día el palo que le pega a Felipe Berrío ni siquiera es a los católicos que hacemos iglesia, digamos, los fieles, los laicos, sino que el palo que pega fundamentalmente es a la cúpula de la Iglesia Católica, que se transformó en algún momento en intocable gracias a nosotros, a los laicos, que les dimos ciertos, no sé, cierta categoría por sobre el resto. Ahora, lo que hace también Felipe Berrío, y aquí me va a salir un poquito de la discusión, pero también es interesante decirlo, es un vómito de una manera en que los jesuitas le pasan la cuenta, y le pasan la cuenta a otras congregaciones religiosas que durante muchísimo tiempo los pisotearon a los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas eran los reaccionarios, porque los jesuitas eran los revolucionarios. Perdón, lo más importante, los que traían la cultura, los lugares más apartados y que la gente la educaba para poder decidir y pensar correctamente. Exactamente. Entonces, lo que pasa acá... Con la película de la misión. Claro, y lo que... Exactamente, como la película de la misión. Y lo que pasa, por ejemplo, con el padre Fernando Karadima, es justamente eso. Encarna a una iglesia elitista. Encarna a una iglesia en que si tú pertenecías a la iglesia del Bosque, tú eras de un nivel socioeconómico por sobre el resto. Porque tanto así que Fernando Karadima y su iglesia del Bosque, y tal como se ha reafirmado, y lo dijo Hamilton, lo dijeron los denunciantes del caso Karadima, y es efectivo, bueno, varios obispos de la Iglesia Católica que actualmente están en la conferencia episcopal salieron justamente de la parroquia del Bosque. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa injerencia y significa poder. Sí, claro. Y el poder en una institución como la Iglesia Católica es muy fuerte. Yo te puedo decir algo, yo en los años 90 participaba de la Iglesia del Bosque, y te puedo decir que efectivamente eran como seres superiores. Eran como un estigma de estos cabros que eran los acólitos que seguían a Karadima, que eran como seres como... mejor que uno que iba ahí a misa nomás, y que sobre todo que eran mejor esa iglesia que otra. Y que eran como los hombres, porque las mujeres eran una segunda instancia. Las mujeres siempre en la iglesia hemos sido en una segunda instancia. Pero no hay que generalizar tanto en los colegios católicos. De hecho, yo soy ex salesiano y mi hija está en colegios católicos y estando separados fue bien recibido. Entonces, no hay que generalizar que todos los colegios católicos hacen... Pero la crítica que hace Felipe Berrío es a la iglesia elitista. Y a ciertos, por cierto, colegios que están asociados a ciertas congregaciones. El Colegio San Ignacio durante muchísimo tiempo, ustedes pueden decir, también lo fue. Sí, claro, pero había ciertos mecanismos. De hecho, en el Colegio San Ignacio tú puedes pagar dependiendo tu nivel de ingreso. Yo pago dependiendo de mi nivel de ingreso, y aquí yo no estoy haciendo una alabanza ni una oda a los jesuitas. Pero hay distintos colegios y hay distintas congregaciones y hay distintas maneras en que tú de alguna manera presentas o buscas ser parte de un colegio católico. Por ejemplo, claro, porque tú dices, bueno, muchos católicos dicen, bueno, pero si esta persona no es católica, ¿para qué quiere poner acá a su hijo en el colegio? Bueno, es que a lo mejor lo quiere poner en ese colegio porque primero, en algún momento se siente católico y tiene todo el derecho a estar en ese colegio porque siente... Y el colegio le dice que no. Y fíjate que el colegio le cierra la puerta en la cara y le dice no. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Bueno, porque tú estás separada de tu marido, no estás casada con tu marido, por lo tanto tu hija o tu hijo no puede ingresar al colegio. Y esa es la crítica que hace Felipe. Yo también entiendo el punto de Francisco, que es básicamente cuando uno generaliza, mete a todo en el mismo saco. Y eso hay que tener cuidado, y eso es lo que provocó molestia, y por eso el superior de los jesuitas en Chile finalmente le manda una carta al monseñor Esati diciendo, esto es tremendamente verdadero, pero generalizar nunca es bueno. Pero existe verdaderamente una crisis en la Iglesia Católica, por lo menos el Papa Francisco está haciendo cambios bastante interesantes. Hoy día en el Mercurio viene que el Papa va a renunciar a su vocación en Castel Gandolfo por una sencilla razón. Él dice que si los fieles no tienen plata para las vacaciones, entonces el Papa debe renunciar a ellas. Es lo que habría dicho. Esta información no ha sido todavía confirmada ni desmentida, pero básicamente estamos hablando de Castel Gandolfo, que es tremendamente lujoso y que él... Exacto, y que él estaría renunciando a estas vacaciones y que manda un mensaje finalmente a toda la iglesia. ¿Por qué se habla de crisis? Porque no es común, no es un hecho ordinario que el Papa Benedicto XVI haya renunciado. Es el punto. Cuando sale el Papa Benedicto XVI hace pocos meses, él dice, ¿por qué esto no aguanta más? A mí, como primer líder, dirigente de la Iglesia Católica, me hicieron la vida imposible, me hicieron un cerco de fuego para que no pudiera actuar ni ejercer, digamos, los mandatos del cual yo me siento con un poder de vocación.
educacional. Hay corrupción, dijo, hay redes de protección. Hay otras personas, dijo él, que están mandando a la Iglesia Católica para sus fines, digamos, económicos. O sea, cuando él dice eso y él decide renunciar, no es el término exacto, pero cuando él dice dar un paso atrás porque a mí me hace la imposible y yo ya no tengo poder, y viene Francisco... Y viene también Batilix. Oye, escúchame atención, esto es innegable. Esto yo lo digo en modo personal, pero ante la evidencia es tan obvio. Al Papa Juan Pablo I, que él entra, al igual como está el Papa Francisco actualmente, dice, ¿saben qué? La iglesia es de los pobres. La iglesia no puede tener un banco porque el banco funciona con el principio de usura. Duró 33 días, lo mataron a todas luces. Y ahora el nuevo Papa también está pidiendo lo mismo. Yo no sé qué va a pasar, pero el hombre, digamos, le está quitando el poder. Lo único de que el círculo de corrupción de adentro, que él esta semana lo llamó como anticristo, quieren cuidar, que es poder y dinero. Ahora, ¿qué pasa? Cuidado, la lucha armagedónica que se está dando dentro de la iglesia. Hoy en día, ¿qué hizo? Lo primero que hace Francisco, interviene ¿qué? La base y el poder, la curia. Ahí está la lucha entre el Papa y la curia. Donaldo, el debate está acaloradísimo y la verdad, a través de las redes sociales agradecemos a toda la gente que nos está escribiendo precisamente, dando su opinión de la crisis de la Iglesia Católica, esta nación, ¿no? Pero lo cierto es que queremos contarle que Pamela Giles estuvo este fin de semana en la Alfombra Roja Prime y hizo declaraciones de verdad impactantes. Habló de una gran pena, de un gran dolor que tuvo hace algunos meses. Todos los detalles a la vuelta a esta pequeña pausa comercial. Vamos y volvemos. Una pausa y ya volvemos. ¡Qué rico! Salsa. Bueno, hay un tema que es bastante preocupante para todos los seguidores de la Iglesia Católica. Como bien decía mi amigo acá, el problema no está en la Santa y Sagrada Escritura, porque es un grupo de mandamientos muy acotado, muy sencillo e imperfectible. Vale decir, cualquier persona que se guíe por esos mandamientos, ya sea de Jesús o por el decálogo que trajo Moisés de Sinaí, digamos, todo estaría solucionado. Sin embargo, en algún momento la Iglesia, por el poder de la institución, que el poder parece que termina corrompiendo incluso hasta la propia Iglesia, termina llevándolo a otra parte. Es por eso que hoy se habla de que hay un posible fin de la Iglesia Católica, de la institución, al menos tal como la conocemos. El propio San Malaquía, él enumeró una cantidad de papas con nombre y apellido, digamos, con características específicas, y según él, el actual papa debiera ser el último. O sea, así de crítica está la situación. ¿El último quién? ¿Que se acaba la iglesia? Que se acaba la iglesia como la conocemos. No se acaba el cristianismo. O de repente, la crisis lo que hace muchas veces es finalmente salir fortalecido y salir mejor y volver a los principios y a los orígenes. Es que ahí es donde me da rabia. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que Felipe tenía un punto. Cuando la iglesia sabe que está en crisis de un buen rato a esta parte, comienza a volverse de nuevo más elitista. Entonces dice, ¿sabéis que estamos en problema? Partamos de nuevo, pero eso a partir de nuevo no es a partir de votos de pobreza, no es a partir de volvamos al origen de la enseñanza, sino es cerquémonos con los poderosos, con aquellos, digamos, que nos pueden lucrar junto con nosotros, y finalmente a partir de volvamos a edificar esto y dejemos fuera a los pobres, a aquellos que no nos ofrecen ningún tipo de interés o influencia. Y ahí es donde encuentro que es una estrategia racional, digamos, súper compartida con varias, pero que finalmente es el camino mal tomado de parte de la iglesia. Es volver a ser elitista, una vez más, donde algunos saben leer, otros no, como en la antigüedad. Sí, y a propósito de lo que dice Salfate, yo creo que claramente hay una crisis en la Iglesia Católica. Yo como católico, como decía Donaldo, escucho permanentemente de personas y de sacerdotes incluso que dicen que durante la historia, y eso es efectivo, no es la primera crisis que existe en la Iglesia. En la Iglesia han existido millones de crisis. Claro, pero el tema de este tiempo dice relación primero con lo que dice Felipe Berrío, que se pierde el camino respecto a lo que significa la pobreza, pero la pobreza de vivirla y la pobreza de entenderla, no de ocuparla casi como una excusa. Y lo otro, creo yo, en Chile en particular, que donde más fuerte pega y donde de alguna manera la gente no perdona, para ponerlo en un extremo, es que durante muchísimo tiempo la Iglesia Católica se metió en el dormitorio de los chilenos. Dijo de qué manera casi había que acostarse, de qué manera había que tener sexo y quiénes podían tener sexo. Exacto. Y cuando comienzan a aparecer casos de pedofilia, cuando empiezan a aparecer casos de abuso, que tú me puedes decir no son ajenos a ninguna institución, te compro ese argumento. Ok, no es ajeno a ninguna institución, pero cuando esa institución, como la Iglesia Católica y su jerarquía, rasgó vestiduras y explicó lo que era moral y lo que era absolutamente amoral, dicho de otra manera, que una mujer que se había separado de su marido porque legítimamente así lo consideró y porque en una vez al marido le pegaba o le era infiel, esa mujer no podía comulgar en la iglesia y era castigada no solo por la iglesia, sino que también por los fieles, que seguidos por su
por su pastor, en este caso por su líder, por su párroco, le daban vuelta a la espalda. Pero resulta que cuando nos damos cuenta que el creador, por ejemplo, el fundador de la Legión de Cristo, los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, bueno, no solamente abusó, sino que hizo lo que quiso. Cuando aparece el caso de Fernando Karadima, bueno, obviamente la gente no dice, es que la institución de la iglesia cometió pecado. No solo eso, sino que también de alguna manera se contradice en la esencia. Entonces, tomando lo que dice Aldo, acá, perdónenme, la iglesia no está para dictar cátedra respecto a la sexualidad. Pues lo puede hacer como cualquier institución, bienvenido. Pero la esencia, la clave de lo que significa el trabajo evangelizador de la Iglesia Católica tiene que ver con los más necesitados. Ahí está el punto. Eso es donde finalmente la Iglesia ha ido perdiendo de alguna manera el sentido. Y perdónenme, pero ¿por qué el Papa Francisco ha intentado de alguna manera mostrar que él no quiere los lujos? No porque los lujos en sí sean malos, sino que por la manera en que se llegaron a esos lujos de una iglesia que se pasó por buena parte lo que está escrito, ¿no es verdad? Porque el clero de alguna manera comenzó a funcionar en base a poderes por aquí, influencias por allá. Se tienen redes de negocio, y lo que está haciendo Francisco es lisa y llanamente lo que la iglesia debió haber hecho siempre, y por algo lo está mostrando, porque eso hace mucho rato que no estaba pasando. Oye, y yo insisto, Francisco lo que está haciendo es transparentar, obligó a transparentar dónde estaban las platas de la Iglesia Católica, dónde invertía, digamos, dónde hacía dumping, dónde hacía quebrar otras empresas que tenían que ver con la industria alimenticia, inmobiliaria y un largo etcétera. Entonces, lo más contrario a la pobreza es la opulencia, y es donde estaban viviendo varios altos jerarcas de la Iglesia Católica. Entonces, cuando él obviamente quiere sacarle ese poder, no se van a quedar quietos. Yo insisto, ya a un papa lo mataron por lo mismo. Se va a hacer cierto una vez, hay un viejo diálogo, una anécdota, estando prisionero el papa por Napoleón, acuérdense que Napoleón se enoja, aburrido de las muchas locuras que hizo el joven Corso, ¿no es cierto?, el pequeño Corso. Llega Napoleón y dice, este es el colmo de la opulencia, la corrupción de la iglesia. Y toma al papa y lo mete preso. Y se lleva a la iglesia, además se la lleva para Aviñón, a Francia. Y hace otro papa. Y pone otro papa. Un papa a su medida. A un papa a traje de desastre, no como este que me llama. Entonces llega, se coloca y llega se pone a discutir con yo le dijo, en 8 días, le dijo Napoleón, soy capaz de destruir la iglesia. Y el cura lo queda mirando y le dice, imposible, le dice. Nosotros llevamos 200 años y no hemos podido. Y eso es muy cierto. Llevan 200 años y no han podido. Han pasado la crisis de la iglesia, cuando ya llega al punto del enfrentamiento de valores y que la sanción de la excomunión, o sea, excomulgado, estás fuera de mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, de la comunión de Cristo, se produce cuando se denomina cisma, o sea, quiebre. El último gran cisma de la Iglesia Católica fueron con los lefebristas. Así es. Cuando se llega a Marcel Lefebvre, dice, yo repugno de las enseñanzas del Concilio Vaticano II porque esto es tomar a la iglesia de la espalda, literalmente la iglesia, la enseñanza de Cristo, que vino por y para los más pobres. El carpintero de Maús, cuando caminaba por los campos de Galilea, no le predicó a los doctores de la ley, le predicó a los humildes, en los campos y ciudades de Galilea. A ellos el mensaje de salvación, es el mensaje de redención, perdón, no a los poderosos. Y si no solamente le mandó Cristo un mensaje, digamos, para reunir a los más pobres necesitados, como usted decía, prostitutas, ladrones, etcétera, etcétera, aquellos que estaban enfermos de fe y que él como médico venía a curarlo, en algún momento va al templo, ve que hay un comercio alrededor y comienza a votar, y está la famosa frase, abro comillas, que dice, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y eso es lo que el Papa actual, digamos, de alguna manera está diciendo. Atendiendo un poco lo que decía Felipe también, que esto abarca a todas las instituciones. Aquí estamos hablando solamente de la Iglesia Católica, pero hay otro tipo de iglesias que también tienen el mismo problema y son menos expuestas en los medios. Entonces, también no hay que centrarse solamente en la Iglesia Católica. Yo creo que muchas personas que ven abuso y hoy están lucrando y abusando de estas instituciones o de la gente a través de estas instituciones, hay que también, digamos, poner énfasis en lo Ahora, no menos lo que tú dices, es un negocio. A mí me da la impresión, lo digo con todo respeto, muchas veces iglesias como la evangélica, por ejemplo,
han tomado la clientela que la católica ha querido rechazar y dicen, no, porque es gente de la cárcel, digamos, etc. Entonces, como ellos quieren acercarse a Cristo y ellos le dan la espalda, se han agarrado el poder a partir de que toman lo que demás no quieren aceptar. Entonces, esta cuestión se ha convertido en una verdadera batalla. ¿Y dónde queda la enseñanza de Cristo? Que son muy sencillas. Atención, es una sola. Es una sola que dice, amaos los unos a los otros, digamos, y quiere al otro como a ti mismo, y ya está. Y es un negocio también a nivel carcelario, porque dentro de los beneficios que se pueden conseguir es haciéndose hermano dentro de la cárcel, porque mejora las conductas y eso le va ayudando a hay un pabellón incluso, tengo entendido, solo para los hermanos. Bastante mucho más cómodo que el resto de la población penal. Exacto. Pero también hay un tema que me parece interesante tocar acerca de esta supuesta crisis de la Iglesia, que es básicamente lo que pasa cuando el camino se cambia, cuando la Iglesia está en otra parada y las sociedades van avanzando de una manera bastante más rápida, donde no hay una comunicación entre lo que es la Iglesia y lo que es la sociedad, por ejemplo, de nuestro país hoy día, donde hay movilizaciones, donde la gente patalea por lo que quiere, donde hay luchas constantes y parece que está como al margen. Bueno, es que viene lo loco. Mi amigo aquí va a saber súper bien. Históricamente, cuando el rey decide contraer segundas nupcias y la iglesia no se lo permite, dice, ok, yo hago la mía propia y sale la protestante de una. Enrique VIII. Entonces te das cuenta, cuando no fue la iglesia capaz de responder a las necesidades, digamos, del máximo monarca de aquel tiempo, él dice, ¿sabe qué? Esta no es mi mujer, esta otra que me tincó ahora. Le dicen, no, entonces hago otra iglesia. Y existe hasta el día de hoy, digamos. Así como de tiza, exactamente. Entonces, te das cuenta, digamos, que la iglesia tiene que responder. Finalmente, o sea, cuando en un continente, y lo hace porque nosotros somos la iglesia nueva, digámoslo, o sea, esto que el papa actual sea de la iglesia nueva era algo que se venía rumoreando antes de que saliera Benedicto XVI, y finalmente donde la mayor cantidad de fieles está precisamente es en Latinoamérica, es en Brasil, es en Chile, México, ni hablar. O sea, es en Latinoamérica, efectivamente somos la iglesia nueva, la iglesia que estamos encargados de alguna manera a seguir prolongando el mensaje de Cristo, pero de alguna manera no estamos en conexión. No, se perdió la brújula. Por un lado va la sociedad, por otro lado va al parecer la iglesia y cuando se están hablando en muchos países acerca del matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, en Chile o por ejemplo la iglesia tampoco da una visión más clara, sino que sigue manteniéndose más contenedora, no al margen. Pero cuidado, acuérdate que la iglesia hasta última hora se opuso a la ley de divorcio. Sí. Y estoy hablando yo como católico, apostólico romano que soy. Y por eso critico a mi iglesia, porque la quiero ver mejor. Porque yo creo que mi iglesia perviva por los siglos de los siglos. Y por eso tengo el derecho a criticarla, porque la quiero ver crecer. Entonces no se trata de destruirla, sino que trata de, sobre la base de la crítica y el debate, que surja fortalecida. Entonces, no podemos olvidar que en materias tan sensibles como el divorcio, la iglesia hasta última hora éramos los únicos países prácticamente en el mundo que daban dos. Sí. Y uno de ellos era Chile. Y fundamentalmente porque nuestro clero se oponía tenazmente a que hubiera el divorcio. Entonces, cuidado, nuestra iglesia y nuestro clero se caracteriza precisamente por lo conservador. Conservador no sé hasta qué punto. Sí, y además el poder que tiene la Iglesia Católica en Chile. La Iglesia Católica tiene muchísimo poder y de alguna manera se van generando ciertas redes. O sea, los poderosos buscan, ¿no es verdad?, a la Iglesia de alguna manera como un aliado. ¿Por qué? Bueno, porque te genera estatus. Porque además, a propósito de lo que pasó con el sacerdote Fernando Karadima, y no caigo en el ejemplo permanentemente porque tenga algo en contra de él, simplemente porque de alguna manera abrió algo que estaba ahí a todas luces, pero que muchas personas de alguna manera no quisieron o algunos casos no pudieron destapar y finalmente se termina destapando, donde hubo medios de comunicación en Chile que cuando aparecen los primeros denunciantes del caso Karadima, más que reportear y ahondar en el caso, se preocuparon de desprestigiar a los denunciantes, sí, ¿no es verdad? Claro. ¿Y por qué? Bueno, porque la influencia que tenía el sacerdote Fernando Karadima y toda esta red de protección, de alguna manera se sentían pasados a llevar y de alguna manera podían ser lastimados, si se quiere, porque esto como digo, no solamente incluye a la iglesia, incluye a algunos sectores políticos, incluye a algunos sectores empresariales. Entonces, bueno, eso es un poco lo que dice también Fernando Karadima. Cuando tú ves que un sacerdote es obispo y ese obispo se transforma en cardenal, bueno, habitualmente es porque no va generando ningún ruido y de alguna manera se va acomodando y va llegando hasta los lugares más importantes del clero. Sí. Porque claro, porque esa persona de alguna manera no hizo el ruido ni pegó los gritos donde tenía que pegarlo. Ahora,
Dicho de otra manera, lo más probable es que Felipe Berríos nunca llegue a ser, digamos, ni monseñor, ni obispo auxiliar, ni mucho menos obispo o arzobispo de Santiago. No le interesa, porque él entiende que su mensaje es otro. Su mensaje no es de poder, su mensaje es de salvación. Y en ese sentido es valioso lo que hace Berríos. Ahora bien, acordémonos que estos escándalos sexuales... pero las generalidades nunca son buenas, porque así como está Berríos, hay muchos otros sacerdotes que luchan... Pero ahí es que le aprieten zapatos a Por eso, grandes... Me acuerdo en un aspecto, el padre Baldo Santi, recientemente fallecido, tremendo sacerdote con el enfermo decía. La iglesia se ha nutrido de grandes hombres que han hecho su grandeza, Alberto Hurtado, entre otras cosas. Bueno, miles de hombres que han hecho grandes en la iglesia. Pero no nos olvidemos que este tema de los escándalos sexuales por de Caradima no empieza con Caradima. Caradima yo creo que la pide de tope, pero acuérdense que a comienzos del año 2000, el cura Tato es el que marca el punto de inflexión. Y ahí recién empezamos a destapar esta olla para el oriente. Que la gente llegó a aceptar que eso ocurría. Recién, porque antes era imposible, que no lo negaba. La iglesia toma la decisión de mandarlo afuera de Chile y lo trae de vuelta y lo manda a una comuna populosa de Santiago. Y perdónenme, pero eso bajo el argumento de que, claro, allá da lo mismo lo que haga. Porque allá son ciudadanos de distinta categoría que cuando se supo acá. Entonces, eso también, de alguna manera, lo que dice Felipe Berríos es cierto. Y acá yo creo, los católicos no tienen que espantarse, no tenemos que espantarnos. No tenemos que espantarnos, así es. Frente a lo que él dice. Ahora, obviamente, y tomando lo que dice la Julia, lo que hace él es extremar el argumento. Claro. Cuando tú necesitas zamarrear y provocar algo, bueno, tienes que extremarlo, como lo que hace Francisco. Muchos dirán, pero ¿qué importa que no tenga una cruz de plata o de oro y tenga una cruz de madera? Es que cuando tú llegas a un cierto nivel y a un cierto grado de desprestigio, es que tú tienes que tomar una medida de esa naturaleza y tienes que promocionarla, porque si no el efecto no se logra. ¿Qué es lo que hace el Papa? No solamente es lo que dice, sino lo que quiere decir. Correcto. Los gestos que nosotros vemos en el Papa, a veces el silencio habla más que 1000 palabras. El gesto de Francisco de cambiar el oro por una cruz sencilla de plata habla muy bien de él. El gesto de Francisco de no ir a Castel Gandolfo, claro, una cosa trivial. Pero, y algunos dirán, ¿y por qué no lo vende? Porque no puede hacer todo un viaje. Pero las señales que están enviando al mundo, para mí como católico, son valiosas. Exactamente. Y esas pueden ser limitadas. Ojo, atendiendo a lo que decías tú, ¿cuánto puede durar este Papa? Atendiendo al Papa anterior que mataron. ¿Por qué? Porque el Papa viene a hacer un cambio. A Juan Pablo I. Claro, viene a hacer un cambio en un estado de crisis económica muy complejo en Europa. Entonces, cambiar... O sea, está en la bolsa. Claro, ¿cómo se renuncia para que a la escoba? Claro, cambiar el esquema justamente en una época de crisis, o sea, viene a agravar el tema. Un origen muy parecido. El Papa argentino ahora, que andaba en metro, muy parecido a Albino Luciani. Albino Luciani, Juan Pablo I, también era un hombre de origen humilde que venía de pequeña iglesia en Roma. Entonces, ambos tienen en común la humildad de su origen. Exactamente. Ahora, a mí me gustaría tomar algo que dijo la Julia que me parece notable. La gente ha evolucionado, ha cambiado, pongámoslo sobre que ha cambiado. Pero curiosamente, los preceptos básicos de la iglesia sirven para el cristiano del siglo I como el del siglo XXI, que es respeta a tu vecino, adora a tu Dios, da gracia por la vida, etcétera, etcétera. Son los problemas del dogma creado por el hombre en la iglesia los que ha metido, los ha colocado mordiéndose la cola. El secreto de confesión, que hay que entregar el 1% obligatorio y un largo, etcétera. Como lo imponen y supuestamente son órdenes que vienen de arriba, después cuando lo quieren sacar no saben qué hacer. Sí, claro. Pero finalmente los preceptos del cristianismo son 4 son muy sencillos y funcionan hasta el día de hoy, que quieren hacer de ti una mejor persona. ¿Qué tiene que ver eso con todas las ordenanzas de la iglesia? Nada. Incluso a veces la contradicen. Sí. De acuerdo. Claro, y eso es lo que de alguna manera se lleva a establecer este concepto de que si es que efectivamente hay una crisis en la iglesia católica, vamos a continuar, por supuesto, con este tema, pero antes la Julia nos tiene que contar algo muy importante. Así es, porque si hay algo que saben las mamás es entretener a sus pequeños a la hora de darle la papa, inventándoles el avioncito y diciéndole que si no abre la boca, el avión explotará. Y es que tu imaginación y la de tus hijos es mágica. Por eso mamá regalonea a tu pequeño y haz de sus momentos unos más entretenidos con los nuevos Huggies Active Step que trae para ellos entretenidos pañales con diseños de Mickey y Minnie. Una mayor absorción, duración y ajuste durante todo el día. Ya lo sabes, con Huggies Active Sec y sus nuevos diseños de Disney, entretenerlos es sin duda mágico. Fuerte el aplauso para Huggies. Bravo. Oye, mira, me está
están nutriendo mis grandes amigos sobre varios de las platas transparentadas que ha hecho Francisco y que él está dispuesto a renunciar. Solo un dato, fíjense que los gastos de la iglesia en viajes, representaciones y todo lo demás suman anualmente 340 millones de dólares por año. Eso, digamos, más una cantidad, digamos, de beneficios que tienen que ver con las cartas bancarias que ellos, digamos, poseen y todo lo demás. La otra vez hizo un cálculo y eran varios miles de millones de dólares donde supuestamente no debiera haber un negocio. Insisto, retomo las palabras de Juan Pablo I. ¿Por qué la iglesia no puede tener un banco? Porque el banco subsiste bajo el principio de usura. Que tú me prestas 10, yo te devuelvo 8 y eso le saco 20. Y eso es contrario a la idea, digamos, de ser generoso, sino que los bancos funcionan con el término del abuso y la escasez. No todo lo contrario de lo que Cristo quería que para que todo le alcanzara. La multiplicación de los panes, sin ir más lejos. Claro, y lo que llama de alguna manera la atención es que esto que está diciendo Salfate no es nuevo. La gran pregunta es, ¿qué hizo Juan Pablo I para cambiarlo? Su muerte súbita. Están las teorías de conspiración, Salfate, respecto a que él no muere de causa natural, sino que fue asesinado. ¿Qué hizo Juan Pablo II respecto a esto? ¿No es verdad? Se pudo controlar a este papa que en el cónclave de Juan Pablo I o sea, ni siquiera sabía los otros cardenales que existía y que después se transforma en papa y lo dice la historia, gracias a la muerte de Juan Pablo I. Sí. ¿Qué intentó hacer Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, justamente con este caso? Y con la renuncia, porque con la renuncia está mandando un mensaje. Claro, porque no aguanta más. ¿Qué es lo que Francisco tiene que hacer para que finalmente la iglesia intente al menos salir de esta crisis? Son hartas las preguntas que están dando vuelta y que de alguna manera también a uno lo llevan a establecer que efectivamente la iglesia está en crisis y hasta qué punto la jerarquía de la iglesia está dispuesta a pagar los costos. Absolutamente, porque si bien la iglesia está en crisis, no lo debiera estar el cristianismo. Pero como la iglesia católica se siente la poseedora de la verdad y la representante magnánima de las lecciones de Cristo, incluso al punto de decir, ¿saben qué? Me acaban de decir y hoy día, desde hoy, hay que hacer tal cosa, así como si tuviera una comunicación directa de Dios con el Papa. Fíjate que eso es lo que le ha traído problemas. Y sin embargo, las enseñanzas siguen ahí. Sencillas, humildes, claras, racionales, lógicas y efectivas. Si volviéramos a eso, tendríamos que dejar de hacer muchas cosas en términos de iglesia y obviamente volver a lo simple, y ese es el llamado que hace Francisco y obviamente y el cura Berrío. Así es. Ahora, el cura Berrío también habla del tema de la sociedad, lo que está siendo nuestra sociedad, una sociedad capitalista, consumista, que lo único que interesa es el exitismo en el trabajo, en cuanto tú tienes, que tú eres a partir de tus propiedades y tus bienes. O sea, habla también de una crítica social bastante importante y que por supuesto, no es solo a los cleros o a la iglesia, sino también a todos nosotros como fieles. Finalmente es que nuestra sociedad, al parecer, que está desviando un poco la atención. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Y qué importante, qué hermoso el abrazo que la semana recién pasada le dio Francisco a Pepe Mujica, el uruguayo. Presidente Uruguay. El presidente de Uruguay. El hombre que ha hecho de la presidencia una vocación de servicio. Un hombre que llega al Palacio de Gobierno en un auto todo desarmado. Va el Papa, abraza a Pepe Mujica, lo mira a los ojos y le dice, usted es un hombre inteligente. Eso también es una señal. Es una señal. Que es lo mismo que hizo con los mandatarios cuando él es elegido en el cónclave de Papa y cuando viene la ceremonia cuando él se hace cargo como tal, él dice, oye, los mandatarios donen el dinero que iban a destinar para el viaje para acá a los más pobres. Eso es una señal. Eso está buscando generar algo. Exacto. Eso no es gratis. Bueno, fíjense que hace un par de años me tocó ver un documental respecto al conflicto de la iglesia y los casos de pedofilia. Y hay una declaración que me gustaría compartir con ustedes, que la voy a buscar porque quiero hacerla exacta y literal, y que habla de un hombre abusado y cómo se enfrasca en una lucha con su madre, este hombre adulto que fue abusado desde pequeño por los curas, porque dice, ¿por qué tú sigues yendo a la iglesia? Y hay un tema aún mucho peor que tiene que ver con los abogados. Lo busco literalmente, soy un tantito tiro, nos separamos y volvemos con este tema que está que arde. Una pausa y ya volvemos. De este documental que vi, que era de este hombre adulto hoy por hoy y que había sido abusado en reiteradas ocasiones por, digamos, el cura de cabecera de su familia, se enfrasca con su madre, que es una abuelita, en donde le dice, ¿por qué sigues yendo a misa? ¿Por qué le va? Y lo que más le dolía, y mostraba el documental, de cómo la mamá entregaba gran parte del dinero de su jubilación a la canastita. Y él decía, mamá, y el hombre llorando, que a mí obviamente me sacó lágrimas, también decía, con ese dinero que tú les das, ellos pagan los abogados para decir que yo estoy mintiendo y que este abuso, digamos, pase completamente colado. Es la verdad que una de las escenas más emocionantes que me ha tocado ver en algún documental, donde el hombre... Porque aquí, ¿cuál era el problema? Que la madre no concebía
dejar de ser cristiana sin ser católica, porque eso fue el gran convencimiento, va tan de la mano que el cristianismo sigue existiendo, pero son aquellos que se apoderan de la ideología, que cuando uno dice, chuta, pero ¿cómo entonces dejo de creer en Jesús? Si dejo de creer en la Iglesia Católica, no, por eso hay, digamos, tanta rama del cristianismo, o como quizás algunos dicen, no es necesario depender de una iglesia para ejercer, digamos, la enseñanza de Jesús, y ese es el gran tema acá. Ahora, hay mucha gente, mucho público que ha estado llamando a nuestro canal, que se ha comunicado a través de las redes sociales. Le agradecemos, por supuesto, sus opiniones, que dicen que el tema de la pedofilia, lamentablemente, es un tema que no solo está en la Iglesia Católica, sino en muchas instituciones. Sí, nosotros lo tenemos absolutamente claro. Es que la Iglesia no debería existir y punto. Bueno, en la Iglesia no debería existir y en ningún lado. O sea, seamos sinceros, en ninguna parte de nuestra sociedad, y tenemos claro que la pedofilia es un mal que puede afectar en cualquier institución. Ahora, el punto es que esto es un hecho dentro de lo que se habla que ha afectado a la Iglesia Católica del último tiempo. No es solo el tema de la pedofilia, sino también la renuncia de Benedicto XVI, que tiene una carga importante, el mensaje que el Papa Francisco se ha tratado de mandar constantemente a partir de la austeridad, de la simpleza, el no al lujo ni a la opulencia. Son varios detalles finalmente que están dándose para hablar de una crisis en la Iglesia Católica en la cual ella puede salir fortalecida y fortalecidos todos los que creemos en ella, ¿o no, Aldo? Así es. Lo que pasa es que la Iglesia fundamentalmente se asienta en un pilar fundamental que se llama fe. La fe. ¿Y qué es la fe sino la creencia cierta en un acontecimiento futuro? La Iglesia es esperanza. Y los católicos somos eso. Creemos en la Iglesia futura. Y la Iglesia, reitero, fe. ¿Y qué es la fe? La fe, un hombre que justamente quebró la Iglesia en un gran cisma que Martín Lutero, una vez le preguntaron, dime, ¿qué es la fe? Y un día dijo, ¿sabes lo que es la fe? Un día el miedo tocó a mi puerta. Le salió a abrir mi fe y no había nadie. Eso es la fe. Y esa es la fe que tenemos nosotros los cristianos en nuestra Iglesia Católica y los católicos. No tenemos miedo. Y porque no tenemos miedo, creemos que podemos reformar nuestra Iglesia desde su cimiento. Y no tener miedo significa hablar de lo que nos corrompe, también de lo que nos pudre. Porque en todo organismo hay partes buenas y partes malas. Y tenemos que hablar de lo malo. Exactamente. Bueno, este debate va a continuar. Pero les quiero contar que Pamela Gill estuvo este fin de semana en la Alfombra Roja Prime, en Canal 13, en donde hizo una confesión que nos llamó la atención a muchos, porque era un hecho demasiado doloroso para ella. Un hecho que no lo había hecho público, ni tampoco lo había contado quizás a la gente que trabajamos con ella. Todos los detalles en el siguiente corte. Hay una pena grande que tiene que ver con mi maternidad, que es reciente y que no sé si la tengo muy resuelta como para poder comentarla. ¿Te hubiera gustado ser mamá o volver a ser mamá en esta etapa diferente de la vida, con los años avanzados, con otro bagaje de vida? Sí, me habría gustado. Bueno, yo efectivamente tenía la ilusión de ser mamá cuando ya me toca ser abuela. La verdad es que estoy en una etapa de la vida en que más bien lo que estoy esperando es que mis hijos tengan hijos. Claro. Y ser abuela. Y ocurrió que por esas cosas increíbles de la vida, hace algunos meses quedé embarazada y perdí una guagüita. Y perdí una guagüita ya de bastantes meses. Y eso fue muy terrible realmente. Pero no me gustaría tampoco comentarlo más. No porque no quiera comentarlo, yo creo que sería incluso sanador comentarlo en muchos aspectos y compartirlo con gente que quizás le ha pasado lo mismo, pero yo no me siento muy preparada. Yo quería tanto tener esa guaguita, ¿verdad? Que la verdad es que no pensé en nada, no. Dejé de pensar, me entregué al amor, a una posibilidad que era como entre divertida, porque en una etapa en que es inesperado, que es como una sorpresa, un regalo, yo no creo en Dios, pero es como, ¿qué quiere decir esto? ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Y tenía tantas ganas de tener esa guagüita. La amé tan profundamente y la amo todavía tanto que es como que no se hubiera ido, no sé. Si tú piensas en la posibilidad de tener tu propia guagüita, quieres a tu guagüita nomás y lo único que quieres es que nazca.
Después de esto, la idea o las ganas de ser mamá quedan guardadas, postergadas, o sigue dando vuelta la opción. No, yo creo que hay cosas en la vida que pasan inexplicablemente y que... Es que tendría que explicarte tantas cosas, Eduardo, que son como domésticas, como entre divertidas y dramáticas. Como por ejemplo, o sea, como por ejemplo que yo cuando quedé embarazada, no sabía que quedé embarazada, y tampoco creía que era que había quedado embarazada, sino que creía que era un proceso natural. Que menopausia, algo claro, así. y por lo tanto ni siquiera me planteé que estaba embarazada, sino que dije, bueno, no tengo menstruación, quiere decir que me está llegando el climaterio, que es lo lógico, para lo cual además me siento bien, ¿no? Creo que es una etapa. Y por lo tanto me demoré en darme cuenta que estaba embarazada. ¿Cómo te diste cuenta finalmente? Porque me fui a hacer un chequeo normal, ya creyendo que ya estaba, como te digo, en la etapa de la menopausia, y el doctor que me ha atendido toda la vida me dijo, te tengo una noticia, y no es eso, estás embarazada. ¿Qué hiciste tú en ese minuto? O sea, de partida tuve que... Él yo creo que está tan sorprendido como yo. Claro. Fui muy feliz, muy feliz, muy feliz, pero muy, muy, muy feliz. ¿Y tu pareja? También. ¿Él estaba ahí contigo? No. ¿O llegaste después a la casa? Porque para él también tiene que verse una sorpresa mayúscula. Fui a hacerme un examen y te traigo dos noticias. Lo que pasa es que en ese momento mi pareja no era mi pareja. Ah, perfecto, ya. O sea, yo conocía a Pablo. A Pablo Maltés, todos lo conocen. Y tuvimos algunos encuentros, así como éramos compañeros de panel. Y sucedió inmediatamente, o sea, sucedió antes de que fuéramos de que pololo. Se formalizara la relación. Ya, pero llegas y le dices, no sé, pues antes de la reunión de pauta o algo así, Pablo, dame un chiquitito que quiero hablar contigo una cosa. ¿Te acuerdas del otro día? Fue más o menos así. ¿Fue algo así? Fue algo bien ¿Qué dijo Pablo? Que se ve siempre tan compuesto, o sea. Pablo también fue muy feliz. Más allá de la anécdota, Pablo también fue muy feliz. Esto es como algo que nadie esperaba. Claro que sí. Que yo lo tenía totalmente fuera de las posibilidades, y yo creo que él también. Y menos que tú te vas a pegar una canita al aire y ocurre inmediatamente que queda embarazada. Ahí estaban las declaraciones de Pamela Giles que sorprenden porque es un hecho que de verdad nosotros no lo conocíamos. Vimos a Pamela, que es una mujer que se caracteriza por ser fuerte en su personaje televisivo, impenetrable, bastante sensible, bastante quebrada con un tema que no quiso ahondar mayormente, porque para cualquier mujer perder una guagua es un tema doloroso y que continúa a lo largo del tiempo. No es tan fácil abordarlo. Sí, perdón la interrupción, pero por eso por lo menos a mí me llamó mucho la atención y de alguna manera me sorprendió y empaticé por lo que tú decías, porque claro, ella tiene, no es verdad, una actitud, y no solo el personaje, ella es una periodista de armas tomar, de mucho carácter, una mujer que va al frente sin ningún problema, no tiene miedo absolutamente a nada, a propósito de lo que estábamos hablando de Felipe Berríos y la crisis en la Iglesia Católica. Entonces llama mucho la atención y sorprende, ¿no es verdad? Y de alguna manera uno queda como pegado en el testimonio, porque son muchas las mujeres que, por cierto, lamentablemente han estado en una situación como la de ella, pero llama la atención sobre todo por su carácter y su personalidad. Tan firme. Bueno, Juan José Gurruchaga está ¿Dónde está Juan José? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Julita. Me encuentro acá con el doctor Rencoré, él es ginecólogo, y él nos va a explicar cuáles son los riesgos del embarazo de una mujer sobre los 50 años. Buenos días, doctor. Bueno, estamos escuchando una entrevista a Pamela Giles, ¿no es cierto? Y es interesante que es una mujer de 52 años. Entonces, a esa edad, los riesgos tanto de un embarazo para el feto en sí como para ella son altos, son altos. Primero, es una excepción. Es una rareza que una persona de más de 50 años tenga un hijo en forma espontánea, pero se da. Doctor, y tal como plantea ella pensó primero que estaba en climaterio.
Claro, doctor, es que eso es un hecho bastante común y de hecho Pamela Giles lo relata en su discurso. Yo no sé si Pamela Giles ha cumplido los 50, me da la impresión que todavía no cumple los 50 años, que es más joven, pero independiente de eso, una mujer ya a partir de los 40 se habla y se especula de que efectivamente, como usted dice, hay más riesgos para esta guaguita y también para la madre. En este caso, ¿por qué generalmente son inviables los embarazos cuando se es tan mayor? Lo que pasa no es que sean inviables, sino que la frecuencia de embarazos con problemas aumenta en forma radical a partir de los 40 años, especialmente después de los 45. Entonces, así como una mujer a los 30 años tiene un riesgo muy bajo de tener malformaciones fetales o problemas de tipo genético en ese embrión, ¿no? En las mujeres mayores de 40, especialmente mayores de 45, esta frecuencia se da en forma mucho más alta. Ahora, lo común en estos casos es que, tal como lo relataba Pamela, y a mi mamá también le pasó porque yo soy la menor de 7, pensaron que era el climaterio. Y van al doctor es muy común eso. A consultarle efectivamente que les llegó la menopausia y se dan cuenta que la menopausia venía con patita, en el caso de mi madre, que finalmente me tuvo. Y claro, y Pamela se ve totalmente sorprendida con eso. Eso es lo habitual. Ninguna mujer después de los 45 años se plantea la posibilidad de un embarazo en vez de una menopausia cuando deja de menstruar por 2, 3 o 4 meses. Perfecto. ¿Te fijas? Así que esa situación no es infrecuente. Lo típico es que el diagnóstico incluso se demora un poquito. Perfecto. Doctor, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana. Juanjo, lo esperamos acá en el estudio. Un besito, muchas gracias por todo. Y la verdad es que vamos a seguir hablando de este tema. Usted conoce muy bien a Pamela Giles, le mandamos todo nuestro cariño, toda nuestra buena onda. Ahora me calzan una serie de cosas de porque la abuela siempre anda buscando niños. Mucho cariño. Pero les quiero contar que en solo algunos momentos más ya está en nuestro estudio Catara. ¿Por qué? Porque si usted siente que a su casa entra gente con mala vibra, puede tener ciertas cosas para espantar esa mala energía. O pueden haber malas energías en la casa. También, todo eso a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Vamos y volvemos. Perito criminalístico Francisco Pulgar, que ha estado con nosotros esta mañana. Francisco, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y quiero mandarle un saludo a mi hija Valentina, que está con influenza, que se recupere. Pobrecita, que se mejore, Valentina. Algo alcanzamos a decir antes de ir a comerciales respecto al tema de las malas energías, ¿no es verdad? Y es por eso que está con nosotros la psíquica Catara. Vamos a la nota respecto a cómo se puede combatir esto y a la vuelta datos muy interesantes. Aquí está. Una casa cargada de energías negativas, producto del suicidio de una mujer que terminó con su vida por amor. En este hogar, una familia desesperada llamó a Catara para que terminara de una vez por todas con la nube negra que les hacía llover sobre mojado en todo lo que ellos hacen. Esta limpieza es bueno porque había bastantes problemas en la familia, problemas en la casa. Es para sacar toda la negatividad que hay en la casa. Estaba muy angustiada porque en realidad eran un problema tras otro. La verdad es que la casa en sí estaba con muchos problemas. Una limpieza es lo que realizó en esta oportunidad esta médium encargada de purificar lugares como estos, donde las energías negativas hacen que todo se vuelva una tormenta. Hay una nube negra, podemos decirlo así, que algo te está lloviendo sobre mojado, ¿te fijas? Entonces ahí es cuando ellos pidiendo ayuda, bueno, nosotros ahí haciendo nuestros rituales, que son rituales ancestrales, son rituales africanos de la religión afro. El objetivo de este ritual justamente es para la tranquilidad, para la salud, para apertura de camino, sobre todo cuando la gente tiene como poder, o sea, tiene sus cosas, por ejemplo, su empresa en este caso, ¿cierto? Y nada funciona, o sea, todo está trancado, todo está trabado para la gente que tiene problemas, que dice, pucha, hago de todo, pero no me surge efecto. El trabajo de Catara en esta casa, cargada de una luz negativa potente, tiene como principal origen la muerte de una mujer que vivía antes que llegara la familia, que pidió la ayuda de esta médium. Los motivos de la muerte. Esta casa que una persona desgraciadamente se suicidó. Y esa persona ese egún me estaba molestando de alguna manera.
Alma errante que deambula por este lugar y que no deja vivir de manera tranquila a quienes habitan en esta casa, incluso sucediendo hechos paranormales bastante extraños. No es normal que tú estés conversando con tu familia y de repente la mesa, la fuente que está ahí se empieza a mover. Y todos se quedan mirando así como, ¿por qué está pasando esto? Si no es normal. Y muchas cosas, mi sobrino saludaba a gente sin sentido. Nosotros como, Arturo, ¿a quién estás mirando? Pero ¿qué hará Katara para limpiar este hogar con carga negativa? Que ha traído solo tragedias durante 2 años. Ponga atención. Con este copo que se pasó, que se hizo una limpieza en toda la casa para sacar toda la negatividad y todas las cosas que estaban produciendo molestia. El equipo de Katara ha comenzado un ritual de limpieza con cánticos y alabanzas africanas para de esta forma terminar con esa energía maligna que acongojan a este hogar, una familia que no daba más con esta situación. Es muy importante saber quién dejamos entrar a nuestras casas. Eso es muy importante saber, ¿sí? Porque hay gente que va con malas intenciones y después te dejan tremendas cargas negativas. Luego de varias horas de rituales y alabanzas, Katara realiza los últimos detalles de su trabajo, una limpieza profunda que abarcó a toda la casa y a los integrantes de esta familia, que finaliza con oraciones. Lo importante es que la gente quede más que bien. Esa es mi meta. Una familia desesperada por las energías negativas que deambulan por este hogar. Es una especie de nube negra que los llevaba a que todo lo que ellos hacían fuera una tragedia. Katara, reconocida medium, hizo su trabajo y a través de sus rituales esperanzaba que en esta casa el ambiente vuelva a ser de paz y amor. Cuando llueve sobre mojado y la ley de Murphy pareciera ser tu mejor aliado, es cuando básicamente tenemos que empezar a preocuparnos y buscar algún tipo de protección para nuestro hogar, Katara. ¿Qué consejos prácticos nos podrías dar para la gente que está en su casa? Bueno, primero que nada, la fe es muy importante, ¿ya? Y hacemos lo siguiente, podemos ocupar un poquito de agua florida, un vasito de ron, agua normal, de la llave, ¿sí? Una clara de huevo, clara del huevo, lechuga, y eso se macera. Es muy importante también la cáscara del huevo que sea blanco. Ahora, esto normalmente nosotros lo ritualizamos, lo rezamos, para que llegue el rezo a Olofia, a Dios, a Zambi, que es nosotros donde nos encomendamos a nuestro santo. Pedimos permiso al santo ángel de la guarda de la persona y a su vez a las entidades que posiblemente estén habitando y estén ocupando lugares que no les corresponden. Ahora, tú decías que hay que tener también cuidado con la gente que uno invita a la casa. Por supuesto, de todas maneras, en los zapatos quedan, o sea, uno trae de afuera, es como traes barro, ¿me entiendes? Entonces tú vienes con los pies embarrados y dejas entrar a esa casa y dejas sucio. O sea, mejor que los invitados dejen los zapatos afuera, así como en Japón. Normalmente se hace, claro, normalmente en Suiza también se hace lo mismo, se dejan los zapatos afuera. Mira, que es curioso, pero bueno. Y si no, por eso está bien, para limpiarse bien los pies, qué sé yo. Y purificar siempre, después siempre tener el incienso, la salvia, que es muy buena, quemar salvia en las casas es muy buena, porque eso limpia. Porque si uno tuviera una proyección, te fijas, de estas cámaras Kirlian, por ejemplo, se pueden ver como especie de hongos en las casas donde están plasmadas las malas energías. Katara, y la salvia es muy buena. La salvia es muy buena, entonces nos has dado varios consejos. Los baños súper buenos. Perfecto. Rosa blanca, agua. Linda, le queremos agradecer por haber estado acá y veíamos en la nota cómo usted hace una sanación de mala energía en una casa. Le queremos agradecer por sus consejos prácticos y también le queremos agradecer, como siempre, a Donaldo Duque, que es un gusto tenerlo aquí en Mañanero. Un tremendo invitado, por supuesto. Pero se nos acabó el programa y ahora no se pierda Intrusos porque viene con todo imperdible. Que tengan buena tarde. Nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias.